Capitán. Pequeño bastardo. ¿Se murió alguien en tu casa? Llegas tan tarde. Es que estaba repartiendo comida a domicilio. Repartir comida. Estaba esperando el turno para irme a casa a comer. Tú repartiendo comida. ¿Quieres seguir trabajando o no? Claro que quiero seguir. Voy a cambiarme de ropa ahora. ¿Estás ciego o qué? Ciego. Ya viene el coche. Recibamos al invitado de honor. Hola, invitado de honor. Pase, por favor. Huele fatal. Aléjate de mí. ¿Qué hotel tan cutre es este? ¿Cómo contratan a este tipo de seguridad? ¿Qué haces ahí parado? ¿No ves que hay dinero en el suelo? Cuida mi coche. Recógelo y cámbiate rápido. La condición de tu padre ya está estable. Los costos del tratamiento posterior serán al menos 500.000. Si continúan o no con el tratamiento, depende de ustedes. Hola, joven maestro. Llame. ¿Me llamas a mí? Sí, joven maestro. Su bisabuelo en el extranjero le dejó una herencia. También hemos estado buscándolo por todas partes. Lo que dices, casi lo creo. ¿Cuánta herencia? Incalculable. Enorme. Pero si el joven maestro quiere heredar, hay una condición. Condición. ¿Qué condición? Muy simple. Consiste en gastar para mujeres. Por cada gasto en comida a domicilio te devolvemos el mismo monto. Pero en cuanto a la herencia, dependerá de tu capacidad. Lo que quieres decir es que si gasto dinero en mujeres, ¿cuánto gaste? Me devolverán esa cantidad, ¿verdad? Sí. ¿Y si gasto 100.000 millones? Entonces recibirás 100.000 millones de vuelta. ¿Estás loco? A ver, vosotros sois bastante guapos, pero ¿por qué estáis tan mal de la cabeza? Te lo digo. Estoy trabajando, ¿eh? No os quedéis aquí bloqueando. Vamos, moveos. Sí, joven señor. ¿Qué hacemos ahora? Esta herencia pertenece al joven señor. Tenemos que centrarnos en él. Cualquier cosa que haga, debemos estar presentes. Bien. Chen Chen. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo estás? Tú. ¿Por qué no has cambiado nada? 3 años y sigues igual. Yo. Así es los dos. Vaya, hace 3 años que rompimos, ¿eh? ¿Y qué tal tu úlcera? A mucho mejor ya no hay problema. Vale. ¿Qué es esto? Tengo un evento al que asistir. Tienes un evento. Anda rápido, vete. Chen Chen. Maldito Chen Chen. ¿Cómo te atreves a esconderte? ¿Para tener una cita con tu primer amor? No es cierto. No. Simplemente nos encontramos en la entrada. Oh. Entonces, ¿es por esta mujer? Acabas de llegar aquí como guardia de seguridad, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Li Hong, no tenía la intención de entrometerme en lo tuyo con Chen Chen. Si te he hecho sentir mal, entonces te pido disculpas. Lo siento. Puff, tu mujer. Pequeña zorra. Me voy primero. No molestaré más a los dos. Perdón. La mujer te he dado en el clavo. Ya basta. No te lo dije, nos encontramos aquí. No me dijiste. Vas a trabajar horas extras últimamente. Aquí es donde trabajas horas extras. ¿Quién es este? ¿Qué te importa? Tú primero. Engañaste a tu exnovia. Y todavía tienes el descaro de preguntarme. Romper. Ahora mismo rompemos. Romper. Li Hong. Nos vamos a casar pronto. Y me hablas de romper. ¿Quién dijo que me iba a casar contigo? Un salario de unos pocos miles al mes. Después del trabajo todavía tienes que repartir comida. Y tu padre enfermo. El dinero para su tratamiento cada mes. Es como si yo fuera al salón de belleza. Que se muera de una vez. Cariño. Él es el perro faldero del que hablabas. El joven Zan. Sí, él es. Me molesta todos los días. Es insoportable. Li Hong. Realmente eres una sinvergüenza. Fueron tus padres. Nos vemos obligados a casarnos. Ahora golpeas. Dígame que rompa. No hay problema. Me devuelves el regalo de 300.000. Traté a mi papá. Que 300.000 dinero de regalo. No digas tonterías. Fue cuando me perseguiste. Dije que quería darle una casa a mi hermano. Quiero volver ahora. De ninguna manera. Dámoslo de nuevo. Me devuelves el dinero. Rodando. Suéltame. Niño.
Ven, te enseña una verdad. No juegues con mujeres si no tienes dinero. Sí. Por cierto. Tu mujer. Muy húmedo. Yo. Golpéame hasta la muerte. Bebé. Rendimiento pronto. Te compraré una bolsa. Gracias, esposo. Este culo grande. Odio. Sr. Chen. ¿Puedes heredar ahora? Solo tienes que poner tu mano en la bola de cristal. Verificación de huellas dactilares aprobada. Puede completar el acuerdo de herencia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es esto cierto? Realmente tengo uno. El bisabuelo de un país rico. De lo contrario, mi pobre polla. ¿Que me engañan estos mentirosos? Por los gastos médicos del padre. Tengo que intentarlo. Herencia. No importa, intentaré hablar primero. Si fuera cierto. Voy a hacer que esa lijón se arrepienta. El Banco Mundial ha recibido 1 billón de yuanes. Señor Chen, ahora ha heredado con éxito. Por favor, gaste más para las mujeres. Es decir, solo tengo que gastar para las mujeres. Todo está bien. Entonces, ¿no hay problema en gastar para ti? Sí. Vamos. ¿A dónde vamos? Te llevo a comprar un bolso. Señora, el bolso que le gusta. Es una edición limitada de nuestra tienda. Actualmente solo hay 10.000 en todo el mundo. El número de este es 888. ¡Qué buen augurio! Este bolso. Lo he estado buscando en línea durante mucho tiempo. Finalmente lo encontré en su tienda. Cariño. Lo quiero. Este joven tiene dinero. Envuelva y lléveselo. Gracias, cariño. De acuerdo, señor. El precio de este bolso es 99.999 yuanes. Por favor, pague aquí. Vaya, es tan caro. Lijón, esa chica materialista. Solo es para jugar un poco. Quiere gastar mi dinero. Ni en sueños. Cariño, comprar esto no es problema para mí. Pero no ahora. No quiero que la gente piense que estás conmigo por el dinero. Me quedo con este bolso. Señor. Este bolso para llevar. 99.999 yuanes para llevar. ¿Está seguro de que lo quiere? Estoy seguro de que lo quiero. Ahora mismo puedo pagar con tarjeta. Una vez que lo envuelva. Déselo a la señora que está a mi lado. Oh. Vale. Ahora mismo se lo envuelvo. Chen. Vaya, parece que no te despegas. Insistes en seguirme. ¿Sabes dónde estás? La gente que viene aquí es rica o poderosa de clase alta. ¿Es este un lugar para alguien como tú? Vienes aquí a causar problemas. Es realmente vergonzoso. Lárgate de aquí. ¿Me escuchaste? ¿Acaso no te han golpeado lo suficiente? ¿Todavía me sigues? Un lujo de 100.000 yuanes. ¿Crees que puedes permitírtelo? Chica. Ten cuidado. No dejes que este estafador a tu lado te engañe. Él no tiene dinero en absoluto. Pagar con tarjeta. Pagar. Vale, señor. 99.999 yuanes. Ya se ha ingresado. Recibido en todos los bancos nacionales. 99.999 yuanes. Realmente se puede devolver el efectivo. Chique, si te acercas. ¿Lo ves? Ese bolso. Ese y este. Señor, dices que estos bolsos en total son 266.000 yuanes. No puede ser. Chen, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Que tenga tanto dinero. ¿Qué tiene que ver contigo? Soy tu novia. Fuera, vete. Eres mi exnovia. Chique. Acabo de decir que estas bolsas, no las quiero. Ah. Pero. Todas las bolsas que quedan en tu tienda. Las quiero todas. Regálaselas a esta señora. ¿Entendido? Ah. Sí, señor. Vamos. Sigue pasando la tarjeta. Sí, señor. Pasa. 880.000. 8.888 yuanes. Ya se ha ingresado. Transferencia bancaria nacional. 888.888 yuanes. Señor, aquí tiene su tarjeta. Sí. Señora, realmente te envidio por tener un novio así. ¿Qué estás diciendo? Yo soy la novia de Chen. Solo tuvimos una pequeña pelea.
Chen Chen. Sé que me equivoqué. ¿Podemos hacer las paces? Estamos a punto de casarnos. Casarnos. ¿De qué estás hablando? A partir de hoy, no tienes nada que ver conmigo. ¿Te gusta buscar a los ricos? Vamos, vamos. Ve a buscar a tu rico. Señor Chen. ¿Qué pasa? Esto es su tarjeta bancaria nacional negra. El dinero devuelto está aquí, su efectivo. Y en el extranjero. Solo necesita firmar. El dinero que gasta en mujeres se le devolverá. Oye tú. ¡Qué genial! Oye mamá. Ah, Chen. Vuelve rápido. Tu papá está grave. Acaba de entrar a la sala de emergencias. El doctor dijo, además de los 300.000 para la cirugía. No, no. Mamá, sí. Dile al doctor que entre. Que hagan la cirugía ya. El dinero ya está aquí. No te preocupes. Voy a volver enseguida, ¿sí? Vete a jugar. Mamá, Ah, Chen. ya tengo los 300.000. ¿Dónde pago? Dime. El dinero ya se pagó. Ya se pagó. Li Hong pagó el dinero. No puede ser. No. Es que vino Linin. La chica pagó y se fue. No pude detenerla. Linin es una gran chica. Si no se hubieran separado, qué bien. Chen Chen, ¿me amarás toda la vida? Yo Chen Chen esta vida. La próxima y la siguiente. Siempre amaré a Linin. Linin. Esta vida, la próxima y la siguiente. Siempre amaré a Chen Chen. Mamá, pase lo que pase, nunca dejaré a Chen Chen. Si me presionas más, me voy a fugar. ¿Fugar? ¿Te llevarás a sus padres también? Si te fugas hoy, mañana llamo a la policía. Chen Chen secuestró a mi hija. Mamá, tú, no digas más. No estoy de acuerdo con lo de ustedes dos. Chen Chen. Terminemos. Ah, Chen. Es culpa de nuestros padres por no tener habilidades. Te hemos causado problemas. Ay mamá, ¿por qué dices eso? Soy tu hijo. Y ahora tengo dinero. Nuestra familia en el futuro. Ya no nos faltará dinero. Cuida bien de papá. Vale. Le devolveré el dinero a Linin. También está bien. Hola. El usuario que ha llamado no se puede conectar temporalmente. Hola. El usuario que ha llamado no se puede conectar temporalmente. Señor Chen, te voy a mostrar un vídeo. Modelo de coche. Señorita Lin, los gastos médicos que le pagué fueron prestados de un usurero. No podía pagarlos, así que los prestamistas la obligaron a ser modelo de coche. ¿Qué podemos hacer ahora? Linin. Espérame. Xiaoin, Chen Chen, ¿qué haces aquí? ¿estás loca o qué? ¿Quién te dijo que pidieras un préstamo usurero? Quería ayudarte. ¿Basta? En un momento. Te llevaré de vuelta. Tranquila. Vengan a ver. Ay, este repartidor de comida. Vaya que arrogante te pones. La subasta aún no ha comenzado. Y ya te llevas a alguien. Chico, ¿de qué familia eres tú? Que no nos respetas. A ninguno de nosotros. Chen Chen, qué descarado eres. Ni siquiera le das cara. Al joven Inde Aichen, arrodíllate. Pide disculpas. ¿Qué pasa? ¿Conoces a esta persona? Joven In. Él es solo un repartidor de comida que de alguna manera consiguió algo de dinero y estos días se ha vuelto muy arrogante. ¡Ay, por Dios! Así que es un nuevo rico. Vamos rápido, rápido, rápido. Que comience la subasta ya. Quiero ver cuánto dinero tiene este nuevo rico. ¿Qué tan rico será? Vamos rápido. Ya que el jovenin lo ha dicho, comencemos con la subasta. Jovenin, la modelo de hoy es una gran belleza y además es virgen. Así que jovenin, esfuérzate un poco más. Ay, no me atrevo, no me atrevo. ¿Seré capaz? Depende de si este repartidor, el joven Chen, me da esta cara o no. Ay, en toda Aichen, ¿quién se atrevería a desafiar al jovenin? Ay, no me atrevo, no me atrevo. Chico, este lugar no es para cualquiera con un poco de dinero. Te aconsejo que te vayas rápido. No hagas enojar a nuestro joven. Ay, tengo una invitación. Así que vengo cuando quiero. Me voy cuando quiero. No sabes lo que dices. Pues adelante. Bienvenidos distinguidos invitados. Comienza nuestra subasta. Hoy este superdeportivo
Solo hay 3 en el mundo. Uno está en la realeza europea. Otro en la casa del hombre más rico del mundo. Y el último está aquí con nosotros. El que se lleve este superdeportivo recibirá la entrega personal de nuestras 3 hermosas modelos en su propia casa. Coche lujoso y belleza. ¿Quién será el afortunado? Estemos atentos. Precio inicial 10 millones. 10 millones. Chen Chen. 15 millones. Quiero ver cuánto dinero tiene este repartidor. 20 millones. 30 millones. Chen Chen. Así que esta modelo es tu exnovia. Por eso me parecía familiar. Jejeje, 40 millones. Tu exnovia, la voy a conquistar. Ja 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 ja. 40 millones. ¿Alguien ofrece más? No, ni siquiera puedes comprar. Un bolso de 100. ¿Qué haces ladrando aquí? 50 millones. El señor Chen ofrece 50 millones. ¿Alguien más? Este repartidor tiene tanto dinero. Ja 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 ja. Chico, tienes algo de gracia. Espérame un momento. 6.000. Bien, nuestro joven In ha hecho una oferta. Empezó directamente con 6.000. ¿Alguien más quiere subir la apuesta? El joven Inés impresionante. Chen Chen es el hombre más rico de Aichen. No podemos competir con él. 7.000. 8.000. No creo que puedas llegar a 100.000. 8.000. Y un yuan. 9.000. Y un yuan. Chico. Realmente tienes algo de dinero. Ya no sabes ni dónde estás parado, ¿verdad? Te lo digo en serio. En Aichen. Nadie se atreve a enfrentarse a mí. Te doy una última oportunidad. 9.999.000. 9.999.000. Bien. 9.999.000. Primera vez. 9.999.000. Segunda vez. No sigas gritando. 100.000. Chen Chen. ¿Tienes agallas para repetirlo? Yo ofrezco 110.000. 120.000. ¿No tienes dinero? Si no tienes dinero, lárgate. ¿Qué, joven In? De ahora en adelante te llamarás. ¿Lo oíste? ¿Te atreves a oponerte a la familia In? Chico, tienes agallas. Señorita. 140.000. No. Espera. Desconfío de ti. ¿De verdad tienes ese dinero? Te lo digo claro. Si de verdad no tienes tanto dinero, ¿por qué pujas tan alto? Tú y tu novia del primer amor no saldrán de esta mansión. 130 millones no es una pequeña suma. Esto ya ha superado nuestro récord de subastas. Si no puedes reunir ese dinero, será como una bofetada a nuestra Haitian. No valgo la pena para ti, Chen Chen. ¿Has visto alguna vez 100 millones? ¿Sabes cuánto espacio ocupa? Un montón de 100 millones en efectivo en toda la ciudad de No hay más de 20 personas que puedan sacar 100 millones en efectivo. Dices que tienes 130 millones. No te creo. Exijo una verificación de fondos. Sospecho que no tiene dinero. Correcto. Tampoco creo que tenga 130 millones en efectivo. Debe verificarse. Verificación de fondos. No. ¿Por qué verificar los fondos? ¿Por qué razón? Porque soy de la familia In. ¿Crees que se atreverán a oponerse a mí? Vale. Verificación. Estoy de acuerdo, ¿vale? Envía esos 130 millones. En media hora. A la mansión Haitian. Hay algunas personas que no han visto el mundo. Vamos a abrirles los ojos. Chico. Yo acabo de contactar a mis amigos del mundo financiero. Ellos vengan más tarde al lugar para verificar los fondos. Lo principal es, yo también quiero ver. Con nuestro uniforme de repartidor, el joven Chen que está experimentando la vida, realmente tiene esos 100 millones. Es que... Mejor arrodíllate de una vez. Pide disculpas a todos. Ayer todavía estabas preocupado por no poder conseguir 300 para tratar a tu padre. Gastar 13 millones. Realmente eres un gran hijo piadoso. Ay, Dios mío, nuestro joven Chen ni siquiera puede conseguir 300.000. Joven In.
El repartidor es solo un repartidor asqueroso. No, no, no. Nuestro joven Chen, ¿cómo podría hacer un trabajo tan despreciable como Es repartidor? absolutamente cierto. ¿Qué tiene de malo ser repartidor? Gano dinero con mis propias manos. Me siento orgulloso. Nunca he pensado que mi trabajo sea despreciable. Muy seguro de sí mismo. Pero pareces un perro. Ja, ja, ja. Oye, chico, yo también he contactado a muchos amigos periodistas. En un rato, las hazañas gloriosas de nuestro joven Chen, toda la ciudad de Aichen lo sabrá. Y luego tus padres, parientes y amigos se avergonzarán por todo lo que has hecho hoy. Perderán la cara. Ay, jovenín. Esa táctica es genial. Debemos hacer que estos gente baja y despreciable sepa las consecuencias de ofender a los poderosos de Aichen. Señores, permítanme presentarles. Este tipo es el nuevo magnate financiero de Aichen. El joven Son Fan-son. Ya está. Anuncien los resultados de la verificación de fondos. Me estoy muriendo de la impaciencia. Tú eres Chen Chen, ¿verdad? Este informe muestra que nuestro joven Chen Chen, en los últimos 5 años aparte de visitas al médico, casi no ha tenido gastos importantes. El gasto más grande fue comprar un bolso de 10.000 yuanes. Eso lo recuerdo. Fue cuando cumplí años el año pasado. Me lo regaló él. En ese momento para que me comprara ese regalo. Parecía que lo estaban matando. Nunca había visto a un hombre tan tacaño. Después de comprar ese bolso, en la tarjeta bancaria de Chen Chen se mostraba una deuda de 8.000 yuanes con el banco. Y esos 8.000 yuanes hasta ahora no los ha pagado. Entonces hoy, el dinero que gastó en el centro comercial comprando bolsos y comprando un coche, ¿de dónde salió? En su historial de gastos no aparecen esos dos grandes desembolsos. Entonces solo queda decir que esos dos gastos son falsos. Es Chen Chen quien los ha inventado todo. Yo, un magnate, dejé que este idiota me engañara todo el día. Ja, ja, ja. Es decir, que nuestro joven Chen Chen, su patrimonio total no solo no tiene 130 millones, sino que ahora está en números rojos. Ja, ja, ja. Entonces tú eres el llamado magnate financiero, ¿no? Pues no eres gran cosa. Mi patrimonio. No has investigado nada. Oh, entonces, señor Chen, en este informe de investigación mío, ¿qué activo suyo falta? ¿Investigaste los activos en el extranjero? No sé cuánto dinero tiene en el extranjero. ¿Cuánto dinero tiene? 1 billón. Ja, ja, ja. Chen Chen, no te avergüences aquí. Apresúrate a disculparte y vete. Chico. ¿No dijiste que tenías 1 billón? ¿Qué tal si hacemos una apuesta? ¿Apostar a qué? A tu billón. Dejemos eso de lado por ahora. Principalmente son 130 millones. Llegarán en media hora, ¿verdad? Si no llegan en media hora, te arrodillas. Haces 3 ladridos de perro. Y luego donas 10 millones. ¿Qué tal? ¿Ahí si llegan? Si llegan. Yo dono 20 millones. Me arrodillo. Y te llamo abuelo. Está bien. Cuenta conmigo. Yo también apuesto con él. Y conmigo también. Yo también apuesto contigo. Ah, no me esperaba. Que quisieran ser nietos. Está bien. Entonces yo, el abuelo, acepto esto. Estos 130 millones no es una cantidad pequeña. Quiero ver. Sígueme. A Chen Chen. Los amigos periodistas ya llegaron. ¿Dónde están tus 130 millones? ¿Dónde están? ¿Dónde? Ja, ja, ja. Habla. Mira al cielo. Chico. No me vas a decir que lo que cuelga del avión es todo tu dinero. Ja, ja, ja. Déjanos verlo de lejos. Y te creeremos que el avión lo llamaste tú. No te apresures. ¿Por qué tanta prisa? Ven. Derrama. Wow. Es verdad. Señor Chen, esto es suyo. 13 millones en efectivo. Como la cantidad es un poco grande, se ha retrasado un poco. Le ruego que nos disculpe. Si es un poco grande, bueno. ¿Tú solo? Has traído todo este dinero. También te ha costado trabajo. Esto es solo una 10.000ª parte de su patrimonio. No es molestia. Mantén el perfil bajo. Mucho dinero. De verdad hay 100 millones en efectivo. Chen Chen. Tu mujer. Señor Chen, lo siento mucho. Esta es nuestra invitación más exclusiva del Club Haschen. La próxima vez que venga, puede disfrutar del trato más exclusivo. Y aquí. Puede hacer cualquier petición que desee en Haschen, incluyéndome a mí. Pero el señor Chen tiene mucha suerte. Con tantas bellezas a su lado. Bueno, el dinero te lo dejo aquí.
Bueno, Linin, ¿puedo llevármela ya? Coches de lujo y chicas hermosas puedes llevártelas cuando quieras. Señor Chen. Soy Zhao Li de Haschen Jewelry. El repartidor de hoy realmente me ha dejado boquiabierto. ¿Qué significa tratar el dinero como basura? Usted es el verdadero magnate de élite. Es un honor conocerlo. El honor es mío. ¿Quién diablos eres tú? ¿De dónde sacaste tanto dinero, señor Yin? Cállate. Si no fuera por ti, ¿habría perdido tanto la cara hoy? Y tú también. Este inútil. Vámonos. Nietos. El abuelo está aquí. ¿Y lo de la apuesta de antes? ¿No la vamos a cumplir? Al principio dijeron que verificarían los fondos. ¿Fue ustedes, no? ¿No dije que estaba actuando allí? Señor Chen, pequeño, yo no reconoció al gran hombre. Perdón. Chen, no te pases de listo. El que se está pasando de listo eres tú. Si no me equivoco. Fuiste tú quien me hizo arrodillarme ante los poderosos de toda la ciudad. Para pedir perdón, ¿no? Tío Zhao Tu, Zhang de Chan. ¿Aún te atreves a decir que él es el arrogante? El más arrogante que he visto eres tú. Eres más arrogante que tu padre. Date prisa y pide perdón al señor Chen. O en nombre de tu padre. Te romperé las piernas. Lo siento. ¿Qué? ¿Algo más? Señorin. Esta apuesta fue tu idea, ¿no? ¿Cómo estás ahora? Quiero pagar. Ja. Oye. Amigos reporteros. Mira esto. Somos el hombre más rico de Aichen. Maestro Inin. Apuesto a que no lo admita. Deja de disparar. Te dije que no dispararas. Chen. No te excedas. Soy demasiado. La verificación de capital es tú. Amigos reporteros, ¿verdad? Esta es tu apuesta, ¿verdad? Ahora me dices que soy demasiado. ¿Cómo? La verdad de todo el mundo. ¿Tu familia Yin tiene la última palabra? Soy Wang Fa en Aichen. Eso es lo que dijiste tú. No lo dije. Amigos reporteros. ¿Están todos aquí? Puedes transmitir la verdad. Bien, Chen menos. Y el hombre más rico de Aichen dijo menos. Soy Wang Fa. Anota. Oh sí. Esta chica, ¿estás bien? Pequeño Bai. Oye, pequeño Bai, ¿la chica la vio? Se lo darás después. Ve a la tienda y elige un auto de 1 millón. Para ella. Es Chen menos. 1 millón de coches. Gracias, Chen Sao. Gracias, Chen Sao. Chen. Te lo aclararé. Si me quitas estas cosas, todo expuesto, has ofendido por completo a la familia Aichen Yin. ¿Crees que puedes? ¿Puedo pagar las consecuencias? Vaya las consecuencias de esto. Las consecuencias realmente no se consideraron. Sí. No puedes lastimarme. Amigos reporteros, vamos a hacer esto. Si hoy. ¿Quién puso esta noticia? Si lo difunde. Recompense a quien sea 1 millón. Gracias, Chen Sao. Gracias, Chen Sao. O Yin menos. Aunque la familia Yin es el hombre más rico de Aichen, pero ser hombre todavía tiene que ser honestidad, especialmente nosotros los hombres de negocios. Debería ser así. Menos Yin, no te arruines. La reputación de tu familia Yin. Tanta gente aquí. No suena bien. Gracias a los dos. También somos justo. Chen menos Yin. ¿Qué hacer a continuación? Entonces te daré una idea. ¿Está bien y tú? Y la cantidad de donaciones. Doblar. Lo de hoy. Creo que nunca pasó. Claro que sí. Ustedes dos. Lo mismo. Chen. 40 millones. Lo doné. Atmósfera. ¿Y tú? One. Ladrado. Desechos. Este Inés menos. Y son menos. Y Zan menos. Doné 80 millones. Entonces, voy a redondear la cifra para todos. En nombre de Linin. Doné 120 millones. Exactamente 200 millones. Donados a la caridad. Chen, eres muy generoso. ¿Estás bien? ¿No te han causado problemas? ¿Cómo podrían causarme problemas? Entre ellos y yo, hay un maguayun de por medio. No me engañes. ¿De dónde sacaste tanto dinero? ¿Pediste un préstamo de usura? No lo hice. No pasa nada. No estoy bromeando contigo. Dime cuánto debes.
Intentaré ayudarte a pagarlo. De lo contrario, seguro te causarán problemas. Ellos son de Aichen, figuras importantes. No podemos meternos con ellos. No te preocupes. Ya he solucionado todo. Pero, No hay pero. Todavía tengo que ver a mi padre. entonces te acompaño. Vamos. Chen, espera un momento. Vine a decirte. Ya he resuelto tus asuntos. Quiero cenar contigo. Tomar unas copas para celebrar. Y además, me emborracho fácilmente. En ese momento puedes hacer lo que quieras. Nuestro Chen está muy ocupado. Tú. Esto. Me gusta gastar dinero en mujeres. Pero tú. Hueles demasiado fuerte. Te lo dejo a ti. Chen, espera un momento. Te doy un consejo. Con tu apariencia. Ni siquiera eres digno de lamerle los zapatos a Chen. Impequeña. De verdad te lo agradezco mucho esta vez. Si no hubieras pagado esos 300.000 para la operación del padre de Chen, no sé qué habría hecho tía. Tía, no seas tan formal. El tío tenía dificultades. ¿Cómo podría no ayudar si tú y Chen no se hubieran separado antes? ¿Cuánto mejor habría sido? Lástima que, para tratar al padre de Chen, tuve que empeñar el anillo de nuestra familia, que era una reliquia heredada. De lo contrario, tía, realmente no es necesario que hagas esto. Mamá. Ustedes sigan charlando. Voy a salir un rato. Bien. Señor, ¿qué necesita? Permítame presentarle algo. Oh. ¿No es este el inútil Chen Chen, a quien mi mejor amiga dejó tirado? Esa amiga tuya con ojos de águila. Ni siquiera me consideraba digno de venderme. Creo que estás celosa. De que Hong Hong ahora esté con Zhang. Ella tiene todo lo que quiere. Y después de 2 años contigo, solo le compraste un bolso. ¡Qué patético! Zhang de Chan acababa de hacerme imitaciones de perrito en la entrada, ladrando como un cachorro. El jefe Zhang te hizo imitar a un perro. Idiota. Tú hiciste que el jefe Zhang ladrara como un perro. Ahora todos piensan que trae mala suerte. Déjame decirte algo. Tu tienda apesta gracias a ti. No tengo ni un poco de ganas de gastar. Me voy. Con lo que tienes, ¿qué capacidad de gasto puedes tener? Entonces dime. ¿Qué es la capacidad de gasto? Este mostrador. El más barato cuesta 3.000. Este cuesta 5.000. Aquel cuesta 8.000. Las 3 cosas más baratas de nuestra tienda. No puedes comprar ninguna. Este. ¿Y este? No quiero ninguno. Envuelve todo lo demás. Si puedes comprar todo, me arrodillaré ante ti. Te pediré perdón y admitiré mi error. Señorita. ¿Lo escuchaste todo? Sí. Hola, jefe. El gasto total fue de 12 millones. Una nimiedad. ¿Qué? Este pobre diablo. ¿Cómo puede tener tanto dinero? ¿Quién está haciendo tanto ruido aquí? Director Zhao. Jefe Zhao. ¿Cómo se atreve a molestarlo? Es solo una mosca en la tienda. Está revoloteando. Está haciendo un lío en la tienda. Señor Chen. ¿Qué dijiste? ¿Él es una mosca? ¿Sabes quién es él? Él. ¿No es solo un repartidor de comida? Ni siquiera puede comprar. Lo más barato de nuestra tienda. ¡Ay, él! También coqueteó con nuestra empleada. Quería colaborar desde dentro, para sacar provecho sin esfuerzo. Xiao Mei. ¿Qué está pasando? Ella está diciendo tonterías. No, señor Zhao. Hoy simplemente vine a elegir algunos regalos, pero no me esperaba que tu empleada no le guste hacer negocio conmigo. Discúlpese inmediatamente con el señor Chen. No, él. ¿Por qué debería? Además. ¿Dices por qué? Porque es el señor Chen. Que el señor Chen haya venido a nuestra tienda es una bendición que hemos cultivado por 8 vidas. Él es nuestro Dios, nuestro antepasado. Arrodíllate y pide perdón. Señor Chen, lo siento. Por favor, perdóneme esta vez. Fui ciega al no reconocer su grandeza. Te perdono. No espera. ¿Cuánto gasté hace un momento? 12 millones. Mira a esta persona. Gasta 12 millones. Como si nada. No, señor Zhao. Todo esto es por ti. Pero no vine para que ella se arrodillara ante mí. Yo. Ya entiendo. Tú. Has insultado a mi Dios. Puedes largarte. No solo de aquí, sino de toda la industria de joyería de Aichen. No hay lugar para ti. Señor Zhao. Me equivoqué, señor Zhao. Seguridad. Señor Zhao, me equivoqué. No me eche. Señor Zhao. Necesito este trabajo. Échenlo. Señor Zhao. Señor Chen. Le invito a cenar para disculparme. No, señor Zhao. No voy a cenar. Mire. El dinero de la cena. Conviértalo en efectivo. Después de convertirlo, dáselo a ella, como si fuera su propina. Vale. Oye, Chen, ¿dónde demonios te has metido? Si no vuelves ahora mismo, prepárate para recoger tus cosas y lárgate. Zhao Rana, espérame. Cuando vuelva, compraré la empresa. A ver quién echa a quién. Ay. Te digo, pequeño cabrón, ¿con quién te crees que estás hablando? Yo. Chen. Tú, pequeño cabrón. Cuando vuelvas, me echarás. A ver quién echa a quién. Zhao Rana.
Sal de ahí. Chen Chen, ¿para qué vuelves? Vete rápido. Zhao Rana no te encontró. Se volvió loco y rompió todas las tazas. Xiaoli, no te preocupes. Veremos quién se atreve a molestarme de nuevo. Amigos. Hoy cada cosa. Cada asunto. Lo resolveré todo. Con Zhao Rana. Les voy a recuperar eso para todos. Vaya con Chen Chen. ¿Cómo te atreves a volver? ¿Dónde te habías metido? ¿Te crees muy capaz y todavía te atreves a colgarme el teléfono? Ahora mismo estás. No respondes los mensajes. No haces tu trabajo. ¿Qué es lo que quieres? Te lo digo. Si no quieres seguir aquí, dilo de frente. No te hagas el importante conmigo. ¿Qué te crees? Que me vaya. Hoy veremos quién de los dos se va primero. Suéltame. ¿Quieres rebelarte? Zhao. Te he aguantado demasiado. Realmente no haces nada bueno. Solo haces cosas malas. Bebes, comes, juegas y te diviertes. Eres experto en todo eso, ¿verdad? Gente como tú. Vives y desperdicias aire. Mueres y desperdicias tierra. Estás medio muerto. Desperdicias dinero. Tú. ¿Que tú ni que tú? ¿Quieres saber quién soy? Soy el Buda Tathagata, el emperador de Jade, designado por la Bodhisattva como el enviado especial para obtener las escrituras de la cortina de agua. El super rey mono, el gran sabio igual al cielo Sambucón. Yo me encargo de demonios como tú. Pequeño sapo demoníaco. Vaya con Chen Chen, te has revelado. Seguridad. Vengan todos. Agarren a este perro. ¿Qué haces? ¿Qué están haciendo? Señor Zhao, ¿te gustan mis zapatos? Ustedes uno por uno. Los voy a despedir a todos. Especialmente tú, Chen Chen. No solo te voy a despedir, sino que también te voy a denunciar en toda la industria. Te voy a dejar sin trabajo para el resto de tu vida. Tu padre no está ahora mismo en el hospital. Con mi poder, con solo una llamada, puedo hacer que se vaya del hospital. No tendrás otra oportunidad. En 10 minutos, Linin será el nuevo dueño de esta empresa. Chen Chen, hoy estuviste increíble. El joven vino hoy a mi grupo Su. ¿Qué instrucciones tienes? Joven Yin yo. Hoy estoy muy enojado. Así que vine a ver al señor Su para desahogarme. Si el joven viene a divertirse, estoy muy ocupado. No tengo tiempo para ocuparme de gente como ustedes. Sukian, ¿no olvidas algo? Soy tu prometido. No reconoceré ese compromiso. Esta es mi oficina. Por favor, sal. Sukian. Me esforcé para casarme contigo. Para tu familia Su. Invertí 500 millones. Si retiro la inversión ahora, tú y esta empresa caerán inmediatamente. Lárgate. Aquí no eres bienvenido. ¿Estás loco? ¿Cómo me hablas así? Suéltame. Te doy la cara. Y te llamo señor Su. Si no te doy la cara, junta de accionistas de esta tarde, te llevaré a ti y a tu grupo de Su. Un bocado de nación. Además de hacerme feliz. ¿Qué más se puede hacer? No es más que obligarme a casarme contigo. Te lo diré. No puede ser que estés loco. Boca dura, ¿verdad? Eso es así. Te voy a hacer ahora. Entonces toma tu grupo Su. Come seco. Te haré ahora. ¿Sabes cómo morirás después? De apellido Chen. ¿Por qué estás aquí? Lo que acabas de decir. Lo escuché todo en la puerta. Solo tú. También quiero recuperar el grupo Su. Eso es realmente una coincidencia. Después de hoy. Yo. Es el mayor accionista aquí. Los mayores accionistas. Tú eres. Trabajador temporal en mi departamento de ventas. Chen Chen. Trabajadores temporales. Tu hijo. ¿Qué quieres de mí? Como quieras. Toma 1.000 millones para subastar autos de lujo. Dime. Eres uno del grupo de Su. Trabajadores temporales. 1.000 millones. Debajo de mi mano. ¿Cuándo salió un héroe tan oculto? Lo pensé. Chen Chen, mira, tengo razón. Has trabajado duro. Como trabajador temporal. En el grupo Su. También te gusta Sukian. Entonces puedo pensar. Ya tienen una pierna. ¿Crees que todos son tan despreciables como tú? Lo de ayer. Aún no hemos terminado de ajustar cuentas. Si sigues echando leña al fuego, no voy a ser amable contigo. ¿Que no vas a ser amable? ¿Te atreves a golpearme? Te estoy golpeando a ti. Te estoy pateando. Te lo digo. Odio a gente como tú, que maltrata a las mujeres. Mírate. Te veo una vez. Hoy también te voy a golpear. Señor Chen, no peleen. Bueno Chen Chen. Bueno Sukian. ¿Y todavía dicen que no tienen nada? Yo creo que ya están coludidos. ¿Crees que todos son como tú? Intian. Yo soy asqueroso. Suéltame.
Ustedes dos están casi pegados como una sola persona. Sukian, yo soy tu prometido. El compromiso familiar no cuenta. ¿Crees que no reconocerlo sirve de algo? Te lo digo, ya he hablado con tus padres. En la reunión de accionistas esta tarde, tus padres transferirán el grupo Su todas las acciones a precio de ganga, completamente a mí. Para entonces, serás mi canario. En mi jaula no podrás escapar. No lo intentes. No puedes escapar. Cuando te atrape, te arrancaré las plumas. Una por una. Que todos en Aichen lo sepan. Incluso si la perla de Aichen Sukian no es más que un juguete para mí. ¿Por qué hablas tanto? ¿Todavía te consideras un hombre? Entonces también te digo, mañana no importa cuánto inviertas, yo lo duplicaré, te haré saber que el grupo Su tiene un solo nombre, y ese soy yo. Chen Chen. A partir de hoy, nosotros dos. No pararemos hasta que uno de los dos ¿Quieres caiga. seguir peleando? ¿Te atreves a tocarme? Te digo, esta tarde en la reunión de accionistas, haré que tú y Sukian se arrodillen y me supliquen. En ese momento, ni el cielo podrá salvarlos. Ven. Acércate. Señor Chen, no lo persiga, señor Chen. ¿De verdad puedes comprar el grupo Su? ¿Cómo podría ser falso? Señor Chen, gracias por defenderme antes, pero no puedes ayudarme. Te presento formalmente. Me llamo Chen Chen. El Chen de honestidad. No bromeo con nadie. Señor Chen, lo que le falta al grupo Su no son miles, ni millones. Entonces dime. ¿Cuánto te falta? ¿500 millones son suficientes? 500 millones. ¿Tú, de verdad puedes conseguir 500 millones? 500 millones no son suficientes. Entonces 1000 millones. Hay 5000 millones. En fin, puedes estar tranquilo. Hoy en esta reunión de accionistas, el grupo Su será mío. No te preocupes. Señor Chen. Si estás dispuesto a salvar al grupo Su, puedo prometerte cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Vaya. Director Su. Tienes que hacerme justicia. Hay gerente Zhao. ¿Qué pasó? ¿Quién te pateó? ¿Te han maltratado así? Chen Chen, tú y el director Su. Justo iba a informar al director Su sobre tu situación. Director Su. Este Zhao En, desde que empezó a trabajar, no solo ha causado pérdidas a la empresa de cientos de miles en activos, sino que también maltrata a los empleados. ¿Qué hacemos con alguien así? ¿Cómo lo manejamos? No, director Su no es así. Es este Chen Chen el que está diciendo tonterías. Escúchame. Yo creo lo que dice el señor Chen. Esto, señor Chen. En nuestro grupo Su, no necesitamos a alguien como tú que es una manzana podrida. Zhao, estás despedido. En cuanto a lo de malversar fondos, la policía vendrá a hablar contigo. No, escúchame. Seguridad. Vengan, saquen a Zhao de aquí. No, he trabajado 20 años en esta empresa. No puedes tratarme así. Director Su. Tiene razón. Esto no está bien. Recuerdo que nosotros no estábamos en la Antártida con un proyecto que necesitaba a alguien allí los 365 días del año. Mira este físico, que vaya él. Tú, si me mandas a un lugar así, mejor me matas. Zhao, no tienes derecho a rechazar al señor Chen. Escúchame. No es así. Escúchame. Señor Chen, la reunión de accionistas de esta tarde depende totalmente de usted. No te preocupes. Ahora solo me queda dinero. Princesa, por favor bájese. No pensé que el señor Chen fuera tan caballeroso. La reunión de accionistas de hoy depende de ti. No te preocupes. Entain. Todas sus posesiones juntas no llegan ni a una fracción de las mías. Señor Chen, tenemos un acuerdo. No faltas. Puedo prometerte cualquier cosa. Eso de... Señor Su, ¿por qué no subes primero? Voy al baño. Ya llego. Señor Chen, todo está listo. Movilizar los fondos. En 10 segundos. Lleva esto. ¿Qué es esto? Es un auricular hecho a su medida. Si pasa algo, da la orden. Yo me encargo. Gracias. Entonces me voy. Insao, su presencia hoy en nuestra junta directiva realmente ha iluminado al grupo Su. Ay, cariño, no hables así. Nuestra Qian Qian pronto se casará con Insao. Después de eso, ya no podremos llamarlo Insao. Mírame. No se confundan, señores. ¿Cómo me atrevería a ser el yerno de su familia Su?
No, no. Insao, no hable así. Viejo. Sukian, esa zorra, me ha puesto unos cuernos enormes. No me digan que no lo sabían. Insao. Estás bromeando demasiado. ¿Estoy bromeando? ¿Dices que estoy bromeando? Su preciosa hija se ha enredado con un ¿saben qué? Un advenedizo. Todo el día en la oficina coqueteando. Miren mi cara, miren. Mi cara fue golpeada por esa pareja de perros. Insao, eso no puede ser. Nuestra Qian es así. No es así. ¿Estás diciendo que Intian está mintiendo? No, no. Bien. Mejor que no. Hoy también les digo claramente. Si la familia Su hoy no me da una explicación razonable, la reunión de accionistas de hoy no se llevará a cabo. Insao. ¿Qué estás ladrando? ¡Ay, Qian! ¿Qué tonterías estás diciendo? Rápido, rápido, pide disculpas al joven. ¿Pide disculpas, pide disculpas? Yo le pido disculpas. Mamá, papá no saben. Este bruto. Esta tarde en mi oficina. ¿Qué me hizo? No digas tonterías. ¿El joven In sería capaz de eso? Incluso si lo hizo. Tienen un contrato matrimonial. Es algo natural y justo. Papá. No me llames papá. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dije? Pide disculpas rápidamente, si no, no te reconozco como hija. Vamos. Deja de hablar tonterías. ¿Disculpa? Nunca. Las alas del jefe Su realmente se han fortalecido. Ni siquiera escucha a sus padres. Desde tiempos antiguos, el matrimonio ha sido siempre por orden de los padres. Y palabras de la casamentera. ¿Dónde queda su opinión? ¿No es cierto? La familia In es la primera familia de Aichen. ¿Cómo puede despreciar al joven In? Sukian cree que puede casarse con quien quiera. Con el hombre más rico del reino Yue. Ofender al joven In. Este grupo Su no durará ni una semana. Realmente, es una hija desobediente. ¿Hasta cuándo vas a actuar sin control? La reputación de la familia Su la has arruinado por completo. Qian. Mamá ya te lo dijo. Una chica. En casa debería aprender música, ajedrez, caligrafía y pintura. Pero no quisiste. Insistí en involucrarme en los asuntos de la empresa. Ahora mira. El grupo no va bien. El señor In por tu cara. Invirtió 5.000 millones en nuestro grupo. ¿Y tú no te casas con alguien así? ¿Estás loca? Mamá. La razón por la que el grupo Su sufrió pérdidas fue por la presión de la familia In. Y ahora nos hacen pedirles ayuda. Y me obligan a casarme con él. No estoy de acuerdo. Aunque me mates hoy. Nunca estaré de acuerdo. Señor Su, déjeme decir algo. Diga. Mire, señor Su. Ella realmente no está de acuerdo. No hay otra opción, ¿verdad? Al fin y al cabo la supervivencia de su familia Su no tiene nada que ver conmigo. Si no quieren el dinero de mi familia In, puedo retirar la inversión. No, no, no. Señor Su, el grupo no es solo tuyo. También es de nosotros los accionistas. Si por tu culpa el grupo quiebra, ninguno de los Su podrá salir vivo de Aichen. Exacto. Nuestro dinero no cayó del cielo. En mi opinión, deberías arrodillarte y disculparte con el señor In. No nos compliques a todos. Arrodíllate y discúlpate. Discúlpate, arrodíllate y discúlpate. Un grupo de personas acosando a una mujer. Ustedes los ricos realmente no tienen vergüenza. ¿Qué estás haciendo? Estamos en una reunión de accionistas. ¿Cómo entraste? Seguridad. ¿Dejan entrar a cualquiera? Papá. Es mi amigo. Hola, amigo. Hola. SR sus palabras son un poco demasiado reservadas, ¿no? Señores. Él es Sukian, el hombre que encontró afuera. Tú. SR. Malentendido. Nuestra Qian nunca se fijaría en alguien así. Eso está muy equivocado. El SR Su tiene muy buen ojo. No solo es ese hombre, sino que también es un trabajador temporal de su grupo Su. ¿Qué? ¿Trabajador temporal? No es un trabajador temporal. Es mi socio. ¿Qué socio? Lo he visto. Ah, sí, en el departamento de negocios del grupo. Lo he visto. Parece que se llama Chen Chen. De hecho, es un trabajador temporal. ¿Trabajador temporal? ¿Y se atreve a ser tan arrogante? ¿Qué derecho tiene un inútil a estar frente a nosotros? SR Su. Hoy aquí. Todos somos personas de posición. ¿Dejas que este tipo entre a la reunión de accionistas? ¿No es esto una bofetada para nosotros? Esta chica tonta. ¿No podías encontrar a alguien mejor? ¿Encuentras a un trabajador temporal? ¿Cómo voy a guardar mi dignidad después de esto? Mamá, las cosas no son como te las imaginas. Entonces, ¿cómo son? Ya te lo dije. Esta sociedad tiene clases. Como esa basura. Debería estar en el cubo de basura. Apareciendo ante nosotros. Eso es contaminar nuestros ojos. Mamá. Ay, señor Su. No necesitas explicar tanto. Tienen razón. Soy un trabajador temporal. También he repartido comida a domicilio. He sido guardia de seguridad. ¿Oyes? ¿Qué te dije? No es así. Pero, una hora después, seré el mayor accionista del grupo Su. ¿Estás bromeando? Solo este anillo de jade. Es más caro que toda tu ropa.
¿Con qué vas a ser accionista, señor Su? ¿De dónde sacaste a este payaso? Hoy vino a entretenernos con su show de variedades. Toma tu pago. Vete de aquí, no te quedes estorbando. Sí, lárgate. Aquí, no es lugar para basura. Papá, no entiendes. Lo que dice el señor Su, realmente hay cosas que ustedes no entienden. Este chico ayer gastó 100 millones en comprar autos de lujo y además, las modelos dentro de los autos. Creo que ese dinero debe ser la indemnización por la demolición de su casa. Indemnización por demolición. Así que es un nuevo rico. ¿Cómo se compara con el joven In? Tienes razón. Indemnización por demolición. 1 billón es el máximo. No eres digno de limpiarle los zapatos al joven In. 1 billón. ¿Es mucho? Hasta ahora. ¿Por qué sigues fingiendo? De verdad eres. Hoy te dejaré morir sabiendo. Esto es lo que le di a la familia Su cuando pedí su mano como regalo. Ni más ni menos. Su valor es exactamente 1 billón. Chen Chen. Si puedes sacar algo más valioso que esto, Sukian te lo dejará. Hoy vine. Realmente no traje ningún regalo. Pero el señor Su no debería ser tratado como una mercancía, ni ser insultado por una piedra. Sukian, ahora mismo rómpelo. Cuanto cueste, yo te lo pago. Rómpelo. Espera. Sukian, esa cosa es el símbolo de nuestra alianza matrimonial entre el grupo Su y el grupo In. Si lo rompes, el grupo Su estará acabado, perdido para siempre. Así es, Qian Qian. Que el joven In se fije en ti. Es tu suerte. Y la suerte del grupo Su. No actúes por impulso, ¿entiendes? 1 billón. Déjala que lo rompa. Quiero ver. ¿De dónde saca este nuevo rico? Otro billón. Si no puedes sacarlo, este joven va a romperte las extremidades y hacer que te arrastres fuera de aquí. Señor In. Ese trabajador temporal se arrastró fuera. Entonces el señor Su. ¿Qué hacemos con él? Esta zorra realmente no me interesa. Llévensela para que jueguen. No puede ser. Señor In. Ella es solo una niña. No sabe lo que hace. Por favor, no lo tome en serio. Señor In, hágame este favor. Dele otra oportunidad a nuestra Qian Qian. Una oportunidad más. Denos algo de respeto. Su respeto. Para mí. No vale nada. Son realmente ridículos. Un grupo de bestias en traje. Tú. Gastas 1.000 millones en una pequeña Baikai. No te aseguras la paz para encerrar a una chica. Sukian. Estas personas no son tus amigos, mucho menos tu familia. Son langostas que quieren devorarte por completo. Ahora mismo destrúyelo. No digas 1.000 millones. Incluso 10.000 millones. Yo te los pago. Realmente lo destruí. Sukian. Felicidades. Eres libre. Están todos locos. Sukian, ¿sabes lo que has hecho? Todo está perdido. Sukian. Tienes que arruinar a nuestra familia Su. Destruirnos para estar satisfecha. Sukian. Esto va a desatar el caos. Y este mocoso llamado Chen Chen, hoy tiene que dar una explicación a las familias Suyin. Vale. Muy bien. Mi 100 millones. Señor In. Por favor cálmese. Esto es culpa de este chico. Este mocoso lo incitó. No tiene nada que ver con nuestra familia Su, ¿verdad? Fuera de aquí. Cariño, cariño. Chen Chen, tienes agallas. Pero los héroes tienen que pagar un precio. Ya lo dije, debes pagar 100 millones. Y tienes que pagarlos ahora mismo. Si no puedes pagarlos, como dije antes, te cortaré las extremidades. Y tendrás que arrastrarte desde aquí. 100 millones. Eso no es dinero. Me encanta oír ese sonido. Toma. ¿Qué es esto? ¿Cómo podría tener 100 millones? No te dejes engañar por este mocoso. ¿Por qué este cheque es negro? Seguro que ha falsificado algo. Te está engañando. Sí, joven In. Definitivamente es este chico. Ha agotado todas sus tretas. No necesita que usted actúe. Ahora mismo me encargo de él. Encárgate tú. Les digo, este es el cheque supremo del banco de Yue. Cada uno vale 100 millones. ¿Cómo podría ser falso? Señor Chen, ven te lo digo. Dime. ¿De dónde sacaste este cheque? Vamos.
con ustedes así. Ni siquiera me molesto en explicarles. Pequeño mocoso, no te pongas tonto. No quieres lo bueno, pues tómalo malo. Este cheque seguro lo robó ese chico. Ahora mismo llamamos a la policía para que lo arresten y lo metan en la cárcel. Me da igual. Señor Chen, esta mañana sacaste 100 millones y ahora sacas otros 100 millones. ¿Crees que ya has ganado? Pues entonces te voy a mostrar lo que significa usar flores ajenas para ofrecerlas a Buda. Yo, con estos 100 millones, me hago con las acciones del grupo Su. Es decir, con tu dinero. Te doy una bofetada. ¿Qué tal se siente eso? Estos 100 millones. Te los regalo como si fueras un mendigo. Y saco otros 200 millones. Para comprar el grupo Su. Otros 200 millones. Esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes tener tanto dinero? Señor In, este chico seguro está haciendo trampas. Nosotros. Espera. Chen, ¿no se te olvida algo? Ayer le invertí al grupo Su 500 millones. Más los 100 millones de hoy. En total son 600 millones. ¿Puedes sacar 600 millones? El señor In lo tiene todo calculado. Pequeño mocoso. Te quedaste sin palabras. Aunque haya hecho todos sus cálculos. Hoy. El grupo súmelo como yo. Vengan. Saquen todas las herramientas. Hoy voy a, personalmente por el joven In, romperle las 4 extremidades a este tipo. Cierra ese hoyo tuyo. Entain. 600 millones. ¿No es un poco infantil? Acabo de calcular. Aquí hay 9 más. Entonces yo ofrezco 1000 millones. 1000 millones. No, imposible. No puede tener tanto dinero. Imposible, absolutamente imposible. ¿Por qué eres tan lento? 1000 millones, ¿vas o no? Yo. Tú el primer pago de Aichen. Tu 1000 millones en efectivo. No puedes sacarlos. Yo hoy ofrezco 10. Ofrezco 2000 millones. Joven In. Tranquilo. Está despierto. Bien, no tengas miedo. Lo he pensado. Está fanfarroneando. No tiene tanto dinero. No tengas miedo. Señor Chen, todo el grupo Su apenas tiene un valor de mercado de unos 2000 millones. No necesitas. Ay. ¿No te lo prometí? Dije que me convertiría en el mayor accionista del grupo Su. ¿Tranquilo? Puah. No creo que tengas 2000 millones. De todos modos, ahora mismo ya has usado todos los cheques. Dices que vas a poner otros 1000 millones. Eso es pura palabrería. Entonces, ¿te atreves a apostar? ¿Apostar a qué? Como lo hicimos antes. Si hoy consigo sacar 2000 millones, te arrodillas y me pides perdón. Ese injoven. Espera un momento. Cierra la boca de una vez. No creo que tengas tanto dinero. Si realmente fueras rico, no sería posible que un idiota como Fan de Chan te robara la novia. Así que, apuesto contigo. Bien. Si no puedes sacar el dinero, no solo te cortaré las extremidades, también te arrancaré la lengua y te desollaré. Bien. Espera aquí, pequeño nieto. Oye. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Gasta 2000 millones y compra las acciones del grupo Su. Señor Chen, ¿a nombre de qué señora? ¿Estás bromeando? Linin. Bien. Linin. ¿Saben quién es Linin? Es la modelo de autos por la que gastó 100 millones para rescatarla. Ahora va a gastar 2000 millones para hacerla la mayor accionista del grupo Su. ¿Crees que voy a creer eso? Gastar 2000 millones en una modelo de autos, aparte de un loco. ¿Quién más haría una estupidez así? Definitivamente está mintiendo. Exacto. Nos has hecho perder tanto tiempo. No digas hoy. El joven In no te dejará ir. Hoy estamos aquí. Todos los accionistas no te dejarán ir. Chico malo. Solo espera. Serás expulsado de Aichen. El dinero ya ha llegado. Te dije que él siempre exagera. Es muy bueno actuando. ¿Qué estás diciendo? 20.000 millones ya han llegado. ¿Cómo es posible? No te preocupes. Calma todos. Es una inversión de alguien más. Definitivamente es alguien más. ¿A nombre de quién está? Linin. No puede ser. Definitivamente me estás mintiendo. Ustedes se han unido para engañarme. El proceso de la transacción ya se ha subido. En 3 minutos se hará público. Joven In, aunque no lo creas. Ahora la señorita Linin es la mayor accionista de nuestro grupo Su. Esto es absolutamente imposible. Entien, ya basta. No sigas haciendo el tonto. Abuelo, ahora mismo. Estoy aquí de pie. No eres tú. ¿Que tú? Yo. ¿Que yo? ¿Quieres evadir responsabilidades de nuevo? Está bien, te daré otra oportunidad. ¿Qué oportunidad? Tú. Solo si la cantidad de la donación es el doble de lo que invertí. Hoy este asunto lo dejaré pasar una vez más. Ya no tienes que llamarme abuelo, pero si no me equivoco, me parece que invertí 2000 millones y tú tienes que donar 4000 millones. Entain, ¿tienes tanto dinero? Chen, ¿te atreves a burlarte de mí? ¿Y qué si me burlo de ti?
He visto muchos como tu hijos de papá. Has hecho algo decente en tu vida. Te lo digo ahora. Todos los accionistas están aquí. Así que pagas 4.000 millones. Te arrodillas y pides perdón. El Granin ni siquiera puede reunir 4.000 millones. Es una vergüenza. Resulta que la familia In no tiene más que esto. Y todavía se atreven a decir que son los primeros en Aichen. Deberían llamar a otros abuelos. Si fuera yo, mejor me muero. Chen Chen. Te mataré. El que toque al señor Chen muere. Ayúdenme. Rápido. Increíble. Proteger tu seguridad personal y tus bienes es mi deber. Chen Chen. Una y otra vez arruinas mis planes. Espera. Esto no ha terminado. No te vayas. Todavía no has llamado abuelo. No. Es que no entiendes. Abuelo. Buen nieto. Vamos, vamos, vamos. ¿De qué te ríes? Chen Chen, espera. De ahora en adelante. Estamos en una lucha a muerte. Nunca me habían humillado tanto. Señor Chen. De ahora en adelante llámame Chen Chen. De ahora en adelante seremos buenos amigos. Chen Chen. Indain es una persona que siempre se venga. Temo que... No te preocupes, es solo un personaje menor. Ahora tienes un trabajo más importante que hacer. Chicos, vengan aquí. Voy a anunciar algo. Aunque ahora soy el mayor accionista del grupo Su, yo no tengo tiempo para gestionar la empresa. Sukian ahora es el mayor presidente de nuestra empresa. Bien. Qian. Perdón, papá, se emocionó un poco. Quiero pedirte disculpas. Sí. Mamá y papá, solo queremos lo mejor para ti. Somos una familia. No es necesario. A partir de este momento, el grupo Su y yo, Sukian, no tenemos nada que ver con la familia Su de Aichen. No Qian. Escúchame, déjame explicarte. Transmitan mi primera orden como presidente. Destituir a Su Ailon y a Liu Guizi de todos sus cargos y derechos. Con efecto inmediato. Qian. Ustedes dos son mayores. No pueden seguir el ritmo de los tiempos. Vengan. Lleven a los dos de vuelta a la antigua residencia de la familia Su. Sin mi orden. No pueden salir de la antigua residencia de la familia Su ni un paso. Presidente Su, eres bastante despiadado. Los negocios son como un campo de batalla. No hay lugar para la misericordia. Señor Su, recién me he dado cuenta de mi error. Le he ofendido. Espero que no me guarde rencor. Sí, señor Su, usted y el señor Chen son un equipo imbatible. En esta ciudad, no hay nadie que pueda competir con ustedes. Lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, todo, ha sido por el bien del grupo. Espero que no le moleste. No me molesta en absoluto. Solo necesitan organizar los informes de la empresa. Ver cuánto hemos perdido en estos años. Así lo tendré claro. Si no están satisfechos, pueden abandonar la empresa. El grupo Su no necesita accionistas. Estás intentando acabar con nosotros. Hermano Wan, el grupo Su acaba de inyectar 2.000 millones de fondos. El futuro es prometedor. Y detrás de ella hay un señor Chen inescrutable. No podemos competir. Yo, Wan Tao, a partir de ahora estaré a las órdenes del señor Su. Lo seguiré a donde vaya. Yo, Kai Tian, estaré a las órdenes del señor Su. Les doy un día para organizar los informes. Señor Su. Chen, gracias. Si no fuera por ti, el grupo Su se habría arruinado en mis manos. ¿Por qué me agradeces? Tienes madera de presidente, y yo solo soy un favor de paso. Por cierto, Chen. Oye, señorita Lin, ¿quién es en realidad? Señorita Lin. Acabas de gastar 2.000 millones por ella. Y todavía te haces el loco conmigo. No eres tú. ¿Por qué preguntas por Linin? ¿Qué relación tiene ella contigo? ¿Ella? No me importa. Teléfono. Chen, ¿a dónde fuiste? ¿Por qué no has vuelto todavía? Si no vuelves pronto. Mamá, no te preocupes. Cuéntame con calma. Si no vuelves pronto, Linin se arruinará el resto de su vida. ¿Qué? Oye. Señor Chen, ¿pasó algo? Ven conmigo al hospital. Chen. No importa quién sea esa Linin, no voy a perder contra ella. Chiquilla. Hoy, aunque digas 1000 cosas, tienes que volver conmigo. Volver a casarte. Mamá, el tío Chen no tiene a nadie que lo cuide. Cállate. La vida o muerte de los Chen. ¿Qué tiene que ver conmigo? Chen. Si no vuelves pronto, la vida de Xiaoyin se arruinará. El viejo habla demasiado. Tía, está bien. Lin Ye. Golpeaste a un anciano. ¿No tienes humanidad? Hermana, todo esto lo hago por tu bien. El señorito Fang nos ha dado 500.000 de dote. Qué sincero es.
Mira a la familia pobre de Chen Chen. ¿Qué te pueden dar? No estarás pensando en pasar toda una vida de penurias con ellos, ¿verdad? ¿Quieren que me case con ese Zhang de Chan? ¿No está con Li Hong? Todo eso es solo un juego. El señorito Zhang ha dicho que su persona favorita eres tú. ¿Tonterías? Ni siquiera lo he visto muchas veces. Linin, escucha el consejo de mamá. El amor se puede cultivar. Primero cásate. Una vez que tengas la dote, entonces puedes estar con quien quieras. Yo te dejo. Mamá, ¿en qué me estás convirtiendo? ¿En qué? Linin, eres una carga. Tu único propósito es conseguir algo de dote. Para comprarme una casa de bodas, ¿entiendes? Linye, soy tu hermana menor. ¿Sabes que eres mi hermana? ¿Te comportas como una hermana? Tu hermano no tiene dinero para una casa. ¿Quieres que se quede soltero toda la vida? Es que no tiene talento. ¿Por qué tengo que sacrificarme yo? No me casaré con él. Esto no depende de ti. Te lo digo claramente. Ya he aceptado la dote. ¿Te cases o no? Vete. No sigas presionando a Xiaoin. Viejo, aquí no tienes voz. ¿Te atreves a golpear a mi madre? ¿Quieres morir? Por fin has vuelto. Chen. Si no vienes ya, ella se la llevará. Mamá, estoy afuera. Acabo de escuchar todo. Ustedes dos son increíbles. Por sus propios intereses. ¿Quieren casar a Linin con ese desgraciado? ¿Qué clase de familia son ustedes? Familia. ¿Cuánto vale la familia? Además, si el señor Zhang no da los 500.000 de la dote, esos 500.000, ¿los vas a dar tú? Unos míseros 500.000. Oh. Realmente tienes más boca que fuerza. No hablemos de los 500.000 de la dote. Hoy le pegaste a mi hijo. Si no das 100.000 por los gastos médicos, no terminaré contigo. 100.000, ¿no? Entonces te los doy. Toma el dinero y lárgate de inmediato. ¿Cuándo se hizo tan rico este pobre diablo? Espera. 100.000 no son suficientes. ¿Qué hay de los salarios perdidos? Los gastos médicos, el daño moral. Todo eso súmalo. Al menos deberían ser 200.000. Lin Ye, ni siquiera te raspaste. Esto es extorsión. Chen Chen, no se los des. Este es mi problema. Lo resolveré yo mismo. ¿Tu problema no es también mi problema? 200.000. Es muy poco. Les daré 500.000. 500.000. Xiasu. Yo pagaré los 500.000 por Linin. Rómpanle una pierna. Ayúdame a dárselos. Vale. Vale. Chen, ¿no te estás pasando un poco? Mamá, te lo digo. Esto no es para nada excesivo. Para lidiar con escoria como ellos, tenemos que usar la violencia contra la herencia. Así te tendrán miedo. Hoy le rompí una pierna. Y eso que lo hice por el bien de Xiaoin. Mi pierna está rota. Mi vida está arruinada. Hijo. Chen Chen, eres un desgraciado. No tienes dinero. Y le rompiste la pierna a mi hijo. No te voy a perdonar. No hables sin pensar. Les daré 500.000. Lo cumpliré. Esto es. $500.000. Perro, ¿cómo te atreves a insultarme? Cállate. Mamá. Eres un idiota. ¿Y qué si te insulto? Estos son 500.000. ¿Cuánto tiempo te tomaría ahorrar 500.000? Pero. Esta cantidad no es suficiente. Chen Chen. Admito que me equivoqué. No pensé que ahora realmente habrías dado un vuelco. Si quieres que deje en paz a Linin, está bien. Dame otro millón. Linin será tuyo. Mamá, ¿en qué me estás convirtiendo? Xiaoin no es una herramienta para que regateen. Tomen sus 500.000 y váyanse de inmediato. ¿Nos estás echando? Chen Chen. Te miro y veo que aún no entiendes la situación, ¿verdad? Le has roto la pierna a mi hijo. Eso es un crimen. ¿Entiendes lo que significa cometer un crimen? Si no quieres ir a la cárcel, saca todo el dinero ahora mismo. ¿Qué? ¿Encima tendré que ir a prisión? Creo que lo mejor será dejarlo estar. O tal vez ese millón. Ya no vale esa cantidad hoy en día, ¿sabes? Al menos 2 millones. ¿Qué? ¿2 millones? Realmente me tomas por un idiota con mucho dinero. Le rompiste la pierna a mi hijo frente a todos los testigos. El hospital tiene cámaras de seguridad. Chen Chen. Te tengo atrapado. Bien. ¿Quieres jugar, verdad? Sé que tu familia de 3 personas trabaja en una empresa subsidiaria. Pero mira qué casualidad. Yo soy buen amigo del presidente de su grupo. Sukian, somos buenos amigos. Contigo. Un desperdicio de espacio, incapaz de lograr algo. ¿Tú dices que eres buen amigo de Su? No eres digno ni de lustrarle los zapatos a Su. ¿Conoces al jefe Su? Resulta que yo soy el gerente general de su grupo. ¿Desde cuándo conoces al jefe Su? Le hice un favor. Y ella me debe un favor, ¿no crees? Contigo. ¿Qué tipo de favor podrías hacerle al jefe Su? Ni siquiera eres digno de lustrarle los zapatos al jefe Su. Mamá. Deja de perder el tiempo con esta basura. Te lo advierto. Te doy 2 minutos más. Si no consigues 2 millones, inmediatamente llamé a la policía. Te haré pudrirte en la cárcel. Chen. Este asunto. Mamá lo resolverá por ti. Chen Chen, vete primero. Yo le explicaré a la policía que no hiciste nada. Ay, Xiaoin. Mamá, ¿no confían en mí? Pero.
Dame 30 segundos. Sukian. Soy yo. Teatralizando. Llamando directamente al señor Su. Es una imprudencia total. En su sucursal. ¿Hay alguien con el apellido Lin? Una familia de 3. Sí. Espero que ellos desaparezcan para siempre. Del grupo Su. Les quedan 10 segundos. Mamá, lo dice con tanta seguridad. ¿No será verdad? Tranquilo, hijo. Un tipo como él. El señor Su ni lo mira. Menos le va a hablar por teléfono. Se acabó el tiempo. Hola. ¿Qué? Despedido inmediatamente. ¿Cómo es posible? Chen Chen. Coincidencia. ¿Cómo conoce al señor Su? Debe ser una coincidencia. Oye, viejo. ¿Qué cosa? También te despidieron. Mamá, ¿qué dijo papá? La empresa te va a investigar por negligencia en el trabajo. Te llevaré a la cárcel, sí. El SR Su ordenó personalmente. Se acabó. Esto no es posible. Esto es absolutamente imposible. No lo hagas. Aún no les he dicho nada. Ahora Linin. Es el mayor accionista de su grupo. Máximo. Accionistas. Yo soy accionista del grupo Su. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué pasa? ¿No crees lo que digo? Yo creo lo que dices. Pero, es como soñar. Linin. Esto no es un sueño. En el pasado te debo demasiado. Este pequeño. Puestos de los accionistas. Esto no es nada. Nuestro futuro. ¿Qué futuro tienes? Zhang Sao. Ya lo contaste. Belleza deja una llamada. Zhang menos. No te preocupes. Lo que acaba de decir, todo es fanfarronear. Zhang menos. ¿Qué demonios está pasando aquí? No hablas por nosotros. ¿Estás listo? ¿Por qué? Grupo Su. Recién celebrado hoy. Junta General de Algunas turbulencias no son normales, pero Zhang es menos. La orden de castigarnos. Dijo Su. ¿Tú? ¿Dudas de mí? No, 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 no. No me atrevo. Apuesto a que tú tampoco te atreves. Les voy a contar un secreto interno. En esta reunión de accionistas, el joven indianín está decidido a conseguirlo. Entonces, ¿qué relación tengo con el joven? Todavía no lo saben. Así sí lo sabemos. Volver a meterlos en el grupo Suci. Para mí es pan comido. Bueno, eso está bien. No es que tu información sea poco fiable. Ahora Linin. Es el mayor accionista. Estás bromeando. ¿Sabes cuánto cuesta convertirse en el mayor accionista del grupo Su? ¿Cuánto dinero se necesita? 2.000 millones. Incorrecto. Has adivinado bastante bien, al menos 2.000 millones. Tú un trabajador temporal. Un simple repartidor. Aunque te despellejen vivo, no valdrías ni 2 onzas de carne. ¿De dónde sacarías 2.000 millones de fondos? No. 2.000 millones no es tanto. Estás fanfarroneando. No llorarás hasta que veas el ataúd. Decir otras cosas no sirve de nada. Ahora mismo puedo comprarle a Linin una villa que vale cientos de millones. No lo creo. Tú también podrías sacar 100 millones, si me presionas un poco más. Oye, Te lo digo. No hables de comprar villas. Puede comprar todas sus villas. ¿Qué habilidad es mover manos y pies? Si eres un verdadero hombre, cómprale una villa y demuéstramelo. Apuesto a que no tienes dinero. Solo estás enfadado y avergonzado. No necesitas provocarme. No necesito demostrarte nada. Oye, pero tienes razón. Me encanta gastar dinero en mujeres. Xiasu. señor Chen. ¿Dónde está la propiedad más cara de Aichen? Linjiang Bieyuan. Compramos este. Vamos a gastar ahí. En cuanto a ustedes tres. Fuera de aquí ahora mismo. Chen Chen, esto no ha terminado. Espera. Joven Zhang, ¿qué hacemos ahora? Tranquilo. Chen Chen está en Linjiang Bieyuan. Ni siquiera un baño le dejaremos comprar. Gran señor ¿Y Zhang. mi pierna? ¿Así se queda? La villa es muy cara. No puedo aceptarla. ¿Por qué no puedes aceptarla? Quiero agradecerte. Si no fuera por ti, por tu apoyo silencioso cuando era niño, ¿tendría este aspecto ahora? Déjame compensarte. ¿Pero qué hacemos con Zhang Dechan? Seguro que nos causará problemas. No te preocupes por él, siempre estará bajo mi pie. Este es el sabor. Joven Zhang, ¿estás seguro de hacer esto? Obvio. Solo sigue lo que digo. Ni siquiera una baldosa le dejaremos comprar. Ayudando al joven Zhang. Eso es pan comido. Es solo que, últimamente me ha gustado un bolso. Mujeres. Tranquila. La comisión de la casa de hoy, te la doy. Con un 10% más. Entonces ayudo al joven Zhang. Desahógate. ¿Qué tal?
Mejor olvidémoslo. Las villas de Lingyan Bieyuan. Demasiado caras. ¿Qué tal olvidémoslo? El Lining que conozco. Es alguien que enfrenta los desafíos. Tranquilo, hoy no importa cuál te guste. No importa cuál sea, te las compro todas. Señor, no hables tan rápido. Nuestras villas en Lingyan Bieyuan son muy codiciadas en Yue. Mira tu estatus. Es difícil que encuentres una casa que te guste aquí. ¿Cómo hablas así? Tienes razón en eso. Estas casas no son dignas de mí. No son dignas de ti. Mira cómo te vistes. Hueles a pobreza. Mejor no pierdas el tiempo aquí. El puente junto al río. Es más adecuado para... ¿Qué quieres decir con eso? Venimos a comprar una casa, no a ser insultados. Así son las reglas de nuestra empresa. Sin dinero, ve a vender. Enjuágate la boca. Te haré callar. No te preocupes nadie. Te molestará de nuevo. Idiota. ¿Cómo te atreves a tirarme bebida? Te despedazaré. Chen, esta copa es mía. Oye, esta está buena. En un momento, te compraré otra. No me refiero a eso. ¿Todavía te atreves a burlarte de mí? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto ruido? Zhang, mírame. Estoy toda vestida de marca. Y este feo me la arruinó. ¿Acaso es de hombres molestar a una mujer? Basta ya. No finjan más. Zhan de Chan, te lo digo. Primero ciérrate el pantalón. No vaya a salir volando el pajarito. Chen, tú. ¿Tú qué tú? Con tus truquitos, ya me lo sabía. No es más que buscar a un empleado para hacerme la vida imposible. Y dejarme en ridículo, ¿no? Estás diciendo tonterías. Yo y el joven Zhang ni siquiera nos conocemos. Escucha tú mismo. Zhan de Chan, ¿no podrías buscar un cómplice más listo? Si no encuentras, te puedo presentar uno. Con tetas pero sin cerebro. El joven Zhang y yo. ¿Y qué si conozco al joven Zhang? Hoy en la venta de departamentos mando yo. Ni un solo departamento vas a poder comprar. De aquí. Tú mandas. ¿Acaso no hay un gerente en la venta? Subgerente, por favor. Gerente, déjeme explicarle. No digas más. Siempre he dicho que el cliente es primero. El cliente es Dios. Y tú por esa comisión, ¿has hecho caso omiso de mis palabras? Gerente, soy inocente. ¿Todavía te defiendes? Esas cochinadas que hiciste con el joven Zhang las vi claramente en las cámaras de vigilancia. ¿Qué? Operaciones ilegales. Aceptar soborno. Eso es un crimen. ¿Quieres hundir nuestra tienda? Zhang, ayúdame. Tú eres el gerente Din. Acabo de pagar en efectivo en tu tienda una casa entera. Delante de mí. Regañaste a Xiaoyin. ¿No temes ofenderme, tú? Para. ¿No es solo una casa? Ahora la compré. Ve a buscar el contrato ahora mismo. Firmemos y transfiramos la propiedad. Espera un momento. Sé que tienes algo de dinero ahora, pero te equivocaste en algo. Yo compré la casa junto al río, la mejor ubicación y la más cara. Aunque compres otra, nunca será mejor que la mía. ¿En serio? ¿Quieres presumir? Te lo digo, ya sea comprar un coche o lo que sea, siempre te superaré. Incluso tu mujer. Este joven también la tendrá. ¿Estás bien? ¿De qué te ríes? ¿Te has vuelto loco? No es nada. Realmente no puedo controlarme. ¿Sabes qué? Una casa. Menos de 100 millones. ¿De qué te estás presumiendo? ¿No eres un paleto? Pobre diablo. ¿Y tienes el descaro de llamarme paleto? Ay, ¿quién te crees que eres? No soy nadie, pero yo. Un poco más de dinero que tú. No eres más que un nuevo rico. ¿De verdad crees que eres el hombre más rico de Yue? Te lo digo, con mi fortuna. Con solo mover un dedo, puedo hacer que en Aichen no puedas dar un paso. ¿Crees que el dinero lo compra todo? Te digo. Incluso si no tuviera un centavo, no estaría contigo. Ay, mi tesoro. ¿De verdad crees que a alguien le importa lo que piensas? Tu madre, tu hermano, están deseando casarte con alguien como yo. Ya te vendieron a mí. ¿Adivina cuánto me costó comprarte? Solo 1 millón. Ella es ella, yo soy yo. No he aceptado nada de ellos. Deja de fingir. Tu familia, Lin, son unos vanidosos y débiles. Ya lo he visto. Dilo claro. ¿Cuánto por una noche contigo? ¿10.000? ¿O 1 millón? Muéstrale lo puta que eres. Zhan de Chen, te lo digo. Hoy te haré saber que el dinero lo resuelve todo, incluso a un cerdo como tú. Xiasu. Sí. Ahora mismo. Llama a Lingyan Villa. Diles que voy a comprar la empresa. Y dásela a Linin. Entendido. Señor Chen. Dices que vas a comprar esta empresa. ¿Estás loco? ¿Crees que estoy loco?
Voy a usar la manera que te gusta para resolver el problema. Realmente estás loco. ¿Crees que con dinero puedes hacer lo que quieras? Tienes razón, el dinero no puede hacerlo todo. Pero te digo, en esta sociedad, sin dinero no se puede hacer nada. Zhang Dechan. ¿Sabes en qué fallaste? Fallaste porque eres demasiado presumido. Señor Chen, lo siento. Hubo un problema con la adquisición. ¿Qué te dije? Solo sabes fanfarronear. ¿Qué empresa vale tanto? No es cuestión de dinero. Es porque, Yo rechacé tu oferta. presidente, Chico, no lo esperabas. Este terreno pertenece a la familia Yin. Es decir, me pertenece. Entonces es más simple. Resolvámoslo con dinero, como con el grupo Su. Ofrezco 10 veces el valor de mercado para adquirirlo. Te digo, voy a usar el dinero para derribarte. Realmente eres un nuevo rico. No entiendes nada. Aquí es donde la familia Su hace una convocatoria pública. Los desarrolladores aquí son de propiedad exclusiva de Yin. ¿Y qué? Es decir, mientras yo esté aquí, no podrás llevarte ni un ladrillo, ni una teja. ¿Lo escuchaste? Quiero comer en la boca de Yin. Eres tan ingenuo. Chico, te diré la verdad. Tú, destinado a ser solo un advenedizo sobre la base, no se puede comparar con mi familia Yin. Así que hoy elegiré las palabras aquí. Estoy aquí. No puedes hacer nada. ¿Sabes qué? Vete rápido. Oye, ustedes dos. Es la rana en el fondo del pozo. Yo no creo. No hay dinero en este mundo. Problemas que no se pueden resolver. Si hay. Entonces digo que soy menos. ¿De verdad crees que tu dinero apestoso puedes comprarlo todo? Es un sueño, idiota. Niño, realmente no eres tú en Aichen. Un hombre tiene la última palabra. Oye, pero si lo haces, si realmente se conocen, de rodillas, dale una reverencia a Ben Sao. Puedo estar delante de tu mujer. Deja un poco de cara para ti. Ustedes dos no hablan de conversaciones cruzadas. Cantar y hacer. ¿Qué haces aquí? Tú. Siasu. Ahora tú. Solo para Aichen. El señor de la ciudad llama. Dile a él. Quiero poner esta comunidad. Adquisición de tierras. Luego se lo di a Linin. bien. Te lo diré. Les diré a los dos. ¿Qué es la fuerza? SR Chen. El valor de la tierra es de decenas de No miles de tienes millones. que decirme esto. Simplemente hazlo. Tú, ¿estás loco? Esto vale cientos de millones. ¿Tienes tanto dinero? ¿No te molestas en preparar un borrador para fanfarronear? ¿Qué importan cientos de millones? Lo que Linin quiera. No digas cientos de millones. Incluso miles de millones o billones. Se lo daré. Quiero ver. Ustedes dos los comediantes. ¿Qué más trucos tienen? Es siempre hablando en grande. Que miles de millones o billones. Es simplemente un cuento de hadas. Él. Lo pensé un poco. Está al borde de la muerte. Luchando desesperadamente. Con su poco dinero. Puede hacer lo que quiera. Ustedes dos no tienen ninguna visión. Realmente no me molesto en hacer caso. Vámonos. No les hables más. No te preocupes. Solo son dos personas. Este poder financiero, delante de mí, es una gota en el océano. ¿Qué estás diciendo? Digo que ustedes dos son basura. Dímelo una vez más. Señor Chen, lo siento mucho. Hubo un problema con la transacción. ¿Ves lo que te dije? Solo sabe fanfarronear. Incluso yo, no puedo mover cientos de millones. Tú, un nuevo rico. Sueñas despierto. Aunque compraste el terreno, está sobrevalorado. En un 30%. Tomé la decisión de confirmarlo. Por favor, castígueme. ¿Para qué te castigo? ¿No son solo más de 3.000 millones? Eres genial. Eso no puede ser. Es actuación. Actuaste muy bien. El actor principal definitivamente está actuando. Las palabras pueden ser al azar, pero el título de propiedad no puede ser falso. Este es tu nuevo título de propiedad. La villa Linjiang es tuya. Gracias. Pero esta villa Linjiang no me pertenece. Esto es tuyo. Linin. Ella es Linin. ¿Es esto real? Es como un sueño. Por supuesto que no es real. No puede ser, absolutamente no. Dámelo para ver. Ja. Abran bien los ojos y vean claramente. Este es el papel oficial para documentos. Esta es también la marca exclusiva del alcalde. Este título de propiedad es absolutamente real. No es una imitación. Incluso si el título de propiedad es tuyo, la empresa sigue siendo mía. Todavía puedo hacer lo que quiera. Es una pena, jovenín. Olvidé decirte. Justo cuando el señor Chen acababa de obtener el título de propiedad, la familia suya se había instalado en la empresa inmobiliaria. De ahora en adelante la familia Yin y la villa Linjiang no tienen nada que ver. ¿Qué estás diciendo? Vengan. Saquen a estos dos. ¿Qué estás haciendo? Ustedes dos. Hoy esto no ha terminado. Señor Chen, ¿qué hacemos con estos dos? Director Chen, esto no tiene nada que ver conmigo. No he dicho nada, no he hecho nada. Señor Chen, es que soy ciego. Es que no supe reconocer a un gran hombre. Le ruego que no guarde rencor a este Por favor, déjeme en paz. Ustedes no se han equivocado. De persona a la que disculparse. Ahora la dueña de esto es ella. ¿Qué quieres hacer con ellos? Lo que sea. Yo puedo. Claro que puedes.
Señorita Lin, yo soy el mejor vendedor de la empresa. Confía en mí. Definitivamente puedo redimirme y hacer méritos para la empresa. Todo depende de la decisión de la señorita Lin. Linin, ¿qué has hecho? Porque vi al joven Zhang ser arrastrado fuera. Mujer loca. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de ofender al joven Zhang? ¿Qué será de nuestra familia Lin? ¿Qué será de mi casa de bodas? Hijo, ten cuidado. Mamá, esta es la última vez que te llamo así, desde que tengo memoria. Nunca me has tratado con una buena cara. Te estaba endureciendo. Sí. Solo a mí me endurecía. Solo tienes ojos para tu hijo, no para tu hija, siendo la hermana menor. ¿Qué tiene de malo cederle al hermano? Ya no quiero ceder más. A partir de hoy, corto toda relación con ustedes dos. ¿Qué estás diciendo? Pequeña mocosa. Te has vuelto loca. Seguridad. Sáquenlos a los dos de aquí. No se acerquen a este lugar. Dentro de 100 metros. Linin, hija desagradecida. No tendrás una buena muerte. ¿Crees que todavía te tengo miedo? Te lo digo. A partir de ahora, cortaré el suministro para ti y Linye. Les aconsejo a los dos que busquen un trabajo decente para que no se mueran de hambre. ¿Qué? Sáquenlos. Suéltame, gerente Dean. Aunque no causaste un gran desastre, pero no dijiste nada antes de actuar. Multa de 1 mes de salario. Como advertencia. Gracias, señorita Lin. No, gracias, señora Lin. Eres genial. Tienes ese aire de CEO. No es más que aprendí de ti. También parezco CEO, ¿verdad? ¿Quién es este? Así sí. Olvidé presentarte. Este es Sukian del grupo Su. Linin. He oído mucho sobre usted, señorita Lin. Hoy al conocerla, realmente es impresionante. Lo mismo digo. Siento que el ambiente parece un poco tenso. Oye. ¿Qué? Bien, ahora mismo llevaré al señor Chen. Señor Chen, un momento, por favor. Eres una buena persona. Si Asu realmente eres una buena persona, si no fuera por ti, hoy ellos dos definitivamente me habrían destrozado. SR Chen, no estoy bromeando. Hay un gran problema con su legado. ¿Qué pasa con más de 10.000 millones? ¿Qué puede salir mal? Es mi tío bisabuelo. SR Chen, no estoy bromeando contigo. Esta cosa, el original es mucho más complicado de lo que piensas. Tu tío bisabuelo. Antes de invertir en un país. País ahora. 80% de la industria. Todo a tu nombre. El 80% de la industria está a mi nombre. ¿Cuánto cuesta? El dinero no es lo más importante. Lo más importante es la muerte de los mayores. Mucha gente está preocupada por esta propiedad. ¿Eso significa que alguien quiere usurpar? ¿Me estás engañando? Sí, quieren el país de la luna. La última princesa de la familia real se casó. Si esta princesa se casa, este país no tiene nada que ver contigo. Y este país estará lleno de humo. No puede ser. No puedo dejar que esto suceda. Solo dime, ¿qué debo hacer? Vamos a ese país. Y tienes que detener a la princesa. En ese caso, eres la única persona capaz. Entonces, ¿qué estás esperando ahora? Vamos. Vamos. Chen, ¿a dónde vas? Voy a ir contigo. SR Chen. Tal vez pueda ayudarte. No, dos tías. Esperen aquí. Cuando vaya con Xiasu volveré. Chen, tienes que volver a salvo. Tal vez un hombre como el SR Chen nunca pertenecerá a una sola mujer. Princesa, el heredero del príncipe, no ha aparecido hasta ahora. Este banquete de boda. El banquete de boda no puede posponerse. Muchos tienen los ojos puestos en mi poder. Solo con nuestra alianza podemos mantener la estabilidad de Yue. Hoy esperaré hasta el final. No pensé que el viejo príncipe moriría repentinamente en el banquete. Realmente el cielo me ayuda. El señor Ma también está aquí. El heredero del viejo príncipe aún no ha aparecido. El resultado aún es incierto. ¿Qué mierda de heredero? Después de tantos años no ha aparecido. Quizás ya está muerto. Y yo soy el hijo del gran mariscal de Yue, la princesa Xian Yue. ¿Por qué no me mira? Yo digo, la princesa Xian Yue debería ser mía. Yo el hijo del hombre más rico de Yue. No he dicho nada. El señor Ma está impaciente. Un poco. En mi opinión, yo el hijo del primer ministro. Soy la pareja perfecta para la princesa. Tú hablas mierda. Una belleza como ella es digna de mi Ma Yue. La princesa Xian Yue, el heredero del viejo príncipe. Hasta ahora ni su sombra se ve. Yo creo que este banquete de boda no debería celebrarse. Señor Ma, le aconsejo que mida sus palabras. Fuera. Tú, una sirvienta. ¿Qué derecho tienes de hablarme? señor Ma, este banquete de boda fue ordenado por el antiguo gobernante y el viejo príncipe. No tienes derecho a estar insatisfecho. Las órdenes del antiguo gobernante y el viejo príncipe. Nosotros las seguiremos. Pero ahora ambos están muertos. ¿Y qué más? El heredero tal vez también esté muerto. No serás viuda a partir de hoy. Señor Ma,
Las palabras son toscas pero la razón no. El matrimonio de la princesa es un asunto de estado. ¿Cómo puede ser tan descuidado? Xian Yue, sé que estás sufriendo, así que detén el banquete de búsqueda de esposo hoy. Mañana haré que mi padre te arregle personalmente. Una pareja hecha en el cielo. Xian Yue en esta vida no se casará con nadie más que con el señor Chen. Ahora apártense del camino. No se casará con nadie más que con el señor Chen. Es una gran broma. Ese tal Chen Chen, ¿lo han visto? ¿O tú lo has visto? El viejo príncipe nunca ha permitido que su heredero aparezca en público. La existencia de esta persona aún está en duda. La princesa quiere encontrar una razón, pero no nos tome por tontos. Basta, no sigas. Hoy dejo esto claro. Mientras yo esté aquí, tu banquete de búsqueda de esposo no se llevará a cabo. Señor Ma, por favor, compórtate. Jaja, bien. Xian Yue, no querías hacer un banquete de búsqueda de esposo. Ven, seré tu novio. Suéltame. Xian Yue, no seas tan ingenua. Chen Chen no vendrá. Hoy seré el novio. Escuché que ya estoy muerto. ¡Qué audaz eres! Atreverte a causar problemas en el banquete de búsqueda de esposo de la ¿Quién princesa soy Xian Yue. yo? Soy el protagonista de esta boda. ¿Qué? ¿Acaso? Es el heredero del viejo príncipe. Señor Chen Chen Chen. ¿Qué? Tú eres Chen Chen. Genial, por fin has llegado. Princesa, es nuestra primera vez que nos vemos. Estás demasiado entusiasmada. No tienes idea cuánto he sufrido esperándote. Has venido. Nuestro país Yue está salvado. Princesa, princesa. Este tipo es de procedencia desconocida. Quizás solo sea un estafador charlatán. No te dejes engañar por él. Exacto. Estafadores como él. Los he visto mucho. En mi opinión. Él solo viene por los bienes del país Yue. Una persona tan malintencionada debería ser expulsada directamente. ¿Para que perder el tiempo con ellos? Este maldito chico y esta maldita mujer se atrevieron a atacarme. Ahora quiero que ambos se arrodillen y me pidan perdón. Buena idea. Arrodíllense y pidan perdón. Solo hay que hacer que pierda la cara aquí. Aunque realmente sea el heredero del viejo príncipe, no tendrá el valor de quedarse en el país Yue. Xiasu. ¿Por qué a todos les gusta hacer que otros se arrodillen y pidan perdón? Subordinado, no lo sé. Xiasu. Ya que a ellos les gusta tanto hacer que otros se arrodillen, muéstrales de lo que eres capaz. Empieza por esa cebra. Como ordene. Desde este mariscal comienza. ¿Qué clase de cosa eres tú? Este mariscal es el hijo del gran mariscal de Yue, comandante del ejército de Yue. 5000 soldados fuertes y valientes. ¿Quién merece que este mariscal se arrodille? Este hijo del mariscal. Acabas de hacer que Xiasu te derribe de un golpe. Fue un descuido de este mariscal. ¿Cómo podría este mariscal perder ante una mujer? Así es. Aunque no quiero admitir lo poderoso que es este bruto. Pero en nuestro Yue, entre la generación joven, realmente es uno de los mejores. Incluso frente al viejo mariscal. Puede luchar 100 rondas para enfrentar a una mujer. No sería más que pan comido. Así es. Si no fuera por esta mujer maloliente que atacó a este mariscal solo necesitaría un dedo para derrotarla. El joven mariscal de Yue no es tan impresionante. ¿Cómo es posible? Con solo un movimiento, derrotaste al mariscal Ma de esta manera. Lo tumbaste 2 veces. Esta mujer, ¿de dónde viene realmente? ¿Quieres saber quién soy? Que tus mayores pregunten. No merecen. Por favor, señor Chen, inspeccione. Señorita Xia. Realmente me haces quedar bien. Bien hecho. Pequeña Su. Levántate. Lo recuerdo ahora. Ella es la líder de la guardia personal del viejo príncipe. El demonio Xiasu. Absolutamente imposible. El demonio Xiasu es con mi padre. Una existencia a la par. ¿Cómo podría ser una mujer? Exacto. Liu Ke, ¿no te habrás equivocado? Recuerdo que Yecha era escurridizo. No apareció ante el mundo. No me equivocaré. En el caos de Shizhou. Si no fuera por el señor Yecha, ya estaría muerto. Hermana Xia, ¿cómo eres tan famosa en Yue? Es solo un poco de fama, ya que alguien me conoce. Entonces es más fácil. Yo soy testigo. ¿Quién se atrevería a cuestionar la identidad del señor Chen? Ya que no hay dudas, que todos los demás se retiren. Señor Chen y la princesa Xian Yue tienen asuntos que discutir. Señor Yecha, te respetamos aquí. Pero este asunto es sobre el futuro de nuestro país Yue. No puede ser decidido solo por ti. El señor Chen es el heredero del viejo rey. La princesa representa al rey. Ellos dos pueden decidir todo en Yue. ¿Quién lo estableció? Desde la historia de Yue, siempre ha sido así. ¿Siempre ha sido así significa que es correcto? El rey y el viejo rey han fallecido. Nuestro país Yue tiene la oportunidad de renovarse. Señores, todos aquí presentes son personas poderosas de Yue. Los asuntos de Yue los decidimos los yueños. ¿No es así? Sí, así es.
Tienes razón, Lord Yasa. ¿Ves? Esto es lo que quiere la gente. Te aconsejo que no vayas en contra. Qué gracioso. Hoy voy a llevarme al señor Chen, actuando de forma unilateral. A ver quién puede detenerme. Caballeros. Todo el poder de nuestro país Yue está aquí. No podemos dejar que un simple guarda nos intimide. Si tienes valor, adelante, inténtalo. Solo sabes meterte con nosotros. Como hijo del primer ministro, os ordeno, si no vais, mañana mi padre, Liu Ke. ¿No has oído una frase? Un oficial local vale más que uno lejano. ¿Acaso quieres que todos nosotros muramos contigo? ¿Qué opinan todos? Exacto, si quieren morir ustedes solos, adelante, muéranse. Nosotros no iremos. Ustedes. Los intelectuales son inútiles. Liu Ke, ¿tienes algo más que decir? Un inútil sigue siendo un inútil. Solo sabe hablar mucho. Yasa, admito que eres fuerte. Pero si realmente peleamos, ¿cuántos puedes enfrentar? Con todos ustedes no será difícil. Qué gracioso. Si hoy te atreves a matar a todos los nobles aquí presentes, mañana el país Yue estará en caos. En ese momento ni hablar de otros. Con una sola orden de mi padre, 50.000 podrán aplastar este palacio. Ma Yue, qué insolencia. ¿Y qué pasa con la insolencia? Soy una persona directa. Los viejos ya están muertos. Es nuestro turno como jóvenes. No solo el trono del reino, sino también a ti, princesa Xian Yue. Lo quiero todo. Qué vergüenza. No tú. ¿Cómo puedes hablar más arrogante que yo? Y tú, un don nadie. Cuando me convierta en el rey de Yue, serás el primero en morir. Te lo digo directamente. Mientras yo esté aquí, no tendrás esa oportunidad. ¿Por qué? Porque eres el hijo del viejo rey. No tiene nada que ver con el viejo rey. Es por mí. Tengo dinero. Desgraciado, ¿estás jugando conmigo? ¿Jugando contigo? He viajado tan lejos en avión. ¿Para jugar contigo? ¿Acaso no tengo nada mejor que hacer? Entonces, ¿por qué viniste a Yue? No es más que por el trono del reino. Ah, el trono del reino. No me interesa en absoluto. Vine aquí, solo para heredar cómodamente mi fortuna. Tú y tú. Solo ustedes. Bien. Hoy nadie saldrá bien parado. ¡Qué risa! Mi padre es el gran general de Yue, con 50.000 soldados, ¿y tú? No he estudiado mucho, pero sé que la guerra cuesta dinero. ¿Qué quieres decir? Solo digo que a los soldados de tu padre les he cortado todo lo necesario, la comida, la ropa, el alojamiento. Para entonces no se podrá pagar ni un centavo. No me vengas con tonterías. El mariscal es el mariscal. Para entonces será un comandante sin tropas. Estás diciendo tonterías. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podrías lograrlo? Xiasu, en nombre de la princesa de Yue, compraré todas las propiedades del rey de Yue, y luego las detendré. Te doy solo 30 segundos. De acuerdo, señor Chen. 30 segundos. ¿De verdad crees que mi ejército de Yue está hecho de masa? Mi padre tiene a su disposición innumerables soldados expertos. Nadie se atrevería a desafiarlo. No me hables de esos soldados. Si no tiene éxito, es porque el dinero no es suficiente. Xiasu, ofrécele el doble. Entendido. Te quedan 10 segundos. Desgraciado, realmente no sabes lo que es la muerte. Hoy este mariscal, aunque tenga que morir junto con el demonio, también te destriparé vivo. Padre, ¿cómo es que, hijo desobediente, qué has hecho? No he hecho nada. Te dije que fueras obedientemente a llevar regalos a la princesa Xian Yue. ¿Qué has hecho en realidad, padre? Ahora que el viejo príncipe ha muerto, nuestra familia Ma no les tiene miedo. Idiota, no tienes idea de lo que representa el título de viejo príncipe. El viejo príncipe. ¿Qué ha hecho el viejo príncipe justo ahora? Los subordinados del viejo príncipe han cortado todas nuestras fuentes de ingresos del ejército de Yue, todos. En nombre de la princesa Xian Yue han sido nacionalizados. El ejército de Yue está acabado. Nuestra familia Ma está acabada. Ma, ¿qué ha pasado exactamente? Acabado, todo acabado. La familia Ma está acabada. Zan. ¿No era tu familia la más rica de Yue? Por favor, salva a nuestra familia Ma. El ejército de Yue ahora mismo ha perdido todas sus fuentes de ingresos. Tan pronto como se difunda la noticia, el ejército de Yue seguramente se amotinará. Mi familia Ma está acabada. Todo el mundo se amotinará. Sálvame. Seguro que me salvarás, ¿verdad? ¿Quieres que nuestra familia Zan salve a tu familia Ma? ¿Es esta tu forma de pedir ayuda? ¿Qué quieres decir? Yo. Me gusta que la gente me ruegue de rodillas. No te pases de la raya. ¿Qué me paso de la raya? Solo te aprovechas de que tu padre es un gran mariscal. Y siempre nos humillas a mí y a Liu Ke. Y ahora, solo yo puedo salvar a tu familia Ma. ¿Dices que me paso de la raya? Sí. Y hermano, te pido disculpas. Antes mi actitud no fue la correcta. Por favor, ayúdame. ¿Crees que con una disculpa es suficiente? Piensa en todas las personas a las que has ofendido. Hoy, si no fuera por mí, ¿podrías salir del palacio? Eso es una gran incógnita. Imposible. Mi padre es un gran mariscal.
Un mariscal sin tropas. No vale nada. Y hermano, te lo ruego. Quítate de en medio. Mira cómo estás. Eres un inútil. Vengan a ver. Este es el hijo del más arrogante general de nuestro país, Yue. Ahora un inútil. Solo yo puedo protegerte. Hermano, y me arrodillo ante ti. Solo ayúdame. Solo sálvame. Realmente estás actuando un buen drama. Chen Chen, tú. ¿Por qué tú? Chen Chen, este es un asunto familiar de nuestro país, Yue. Te aconsejo que no te metas. Ya he venido al país Yue. Todos ustedes. Todos los asuntos naturalmente los manejo yo. Y todos están bajo mi control. Arrogante. Tú un forastero de Dacia. ¿Quién te da el derecho de presumir delante de mí? Porque tengo dinero. Dinero, jajaja. Una gran broma. ¿Crees que tu dinero puede superar al mío? Yo soy el hombre más rico del país, Yue. Zhang Yi, te aconsejo que hables menos. No tienes idea de la identidad del señor Chen. No es más que el heredero del viejo príncipe. ¿Qué identidad puede tener? Piensa en el destino del ejército Yue. ¿Quieres que la familia Zhang repita la historia? La familia Ma no son más que un grupo de brutos. Quieren cortar todos sus fondos. Nuestra familia Zhang también puede hacerlo. Te doy una última oportunidad para que retires lo que acabas de decir. Princesa Xian Yue, puede que aún no entiendas la situación. Debería ser yo quien te dé la oportunidad. La industria de nuestra familia Zhang está extendida por todo el país Yue. El 80% de los activos. Todo está en manos de la familia Zhang. Con solo una orden de nuestra familia Zhang, todo el país de la luna se paralizará de inmediato. Es decir, todos los presentes aquí y todo el país de la luna somos mantenidos por la familia Zhang, y cada uno de ustedes son los perros que criamos. Sin nuestra familia Zhang, todos estarían mendigando. Oye, Xiaosu. Lo que acaba de decir me suena muy familiar. ¿No será lo mismo que estoy pensando? Señor Chen, tienes razón. Todas las industrias de la familia Zhang están a tu nombre. Para la familia Zhang, solo son tus perros guardianes. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Gran señor Zhang, tus oídos no funcionan muy bien. Entonces te lo repito. Ella dijo, eres el perro guardián de nuestra familia. Imposible. Están mintiendo de nuevo. ¿Qué mentira? Desde que entré hasta ahora. ¿Qué he dicho que sea mentira? Xiaosu. ¿Acaso parezco un estafador de esos? Señor Chen, inteligente y valiente. No como algunos que ven a todos como un estorbo. Ustedes dos están en sintonía. Actúan muy bien. Pero no soy Ma Yue, ese tonto. Y no creeré en sus tonterías. Bueno, haz esto. Llama a tu padre. Pregúntale. Mi padre está ocupado. ¿Cómo podría? Oye, el gran mariscal me lo dijo. Estás ahora en la escena del banquete de matrimonio. Sí, papá, tú. Quédate ahí quieto. Tu padre llegará enseguida. Vale. ¿Qué pasa? ¿Ya lo has aclarado todo? Sí, ya está todo claro. Esperen a que mi padre llegue al lugar y podremos desenmascarar el engaño de este estafador. No, tú de verdad. No te das por vencido hasta chocar contra la pared. Tú. El que no se da por vencido eres tú. Cuando mi padre llegue al lugar, entonces, tú y esa tal Lo, la arpía caducada, como esta Ma Yue, estarán de rodillas suplicándome que les dé una salida. Hijo desobediente, arrodíllate ante el señor Chen. Papá, ¿qué estás haciendo? Hijo desobediente, realmente me has causado mucho daño. Señor Chen, Zhang, el jefe de la familia Zhang, viene a pedir perdón al señor Chen con humildad. Ay, señor Zhang. Levántate, por favor, eres demasiado amable. A tu edad. Papá, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué me haces arrodillarme ante este paleto? Bestia desobediente, todavía te atreves a ser insolente. Si no fuera por el viejo príncipe, ¿dónde estaría mi familia Zhang hoy? El heredero del viejo príncipe, si aún no ha aparecido. Entonces olvídalo. Ahora que el señor Chen Chen ha llegado, mi familia Zhang debería postrarse y arrodillarse. Papá, ¿es verdad lo que dicen? Por supuesto que es verdad. La propiedad de mi familia Zhang no pertenece a la familia Zhang. Todo es del señor Chen Chen Chen. Este asunto. Esta princesa también puede testificar. Zhang Yi, no lo esperaba. Tú también eres un perro sin hogar. Imposible, absolutamente imposible. Yo Zhang Yi soy el hijo del hombre más rico. Nuestra familia Zhang es la más rica de Yue. Padre. Estás bromeando conmigo, ¿verdad? Estás mintiendo, ¿verdad? Hijo desobediente. ¿A qué esperas para arrodillarte y disculparte? Yo. Señor Chen, yo Zhang Lon he trabajado diligentemente durante tantos años. Si no tengo méritos, al menos tengo esfuerzo. Aún espero que el señor Chen deje a nuestra familia Zhang un camino. Zhang. Hasta este punto. ¿Qué más tienes que decir? Señor Chen, soy culpable. Por favor, señor Chen, castígueme. Deje a nuestra familia Zhang un camino. Señor Chen, yo Ma Yue también he sido ciego ante el verdadero dragón. Aún espero que el señor Chen muestre clemencia. Perdone a nuestra familia Ma. Señor Chen, por favor, perdóneme. Con tanto alboroto. Señorita Xia, princesa, ¿qué debo hacer? Todo depende del señor Chen. Señor Chen, usted decide. Bien. Entonces escúchenme. Tú has sido arrogante. Insoportable. Si hoy no hubiera venido,
La princesa habría sido abusada por ti toda pero la vida. considerando que la familia Ma ha protegido al país. A partir de hoy, serán ciudadanos comunes. Señor, esto. La familia Ma acepta el castigo. En cuanto a ustedes, la pena de muerte se perdona, pero el castigo no se evita. Ustedes deben entregar la herencia del anciano. Esa herencia también es mía. A partir de hoy, no tienen nada que ver conmigo. Señor Chen, esto es un poco inhumano. Noé, ¿cómo es que todavía no estás convencido? Señor Chen, ya te he dado suficiente cara. No seas desagradecido. Sabía que eras un viejo zorro. No tenías buenas intenciones. Como todos los que hacen negocios, ninguno es bueno. Los buenos no viven mucho. Los malos duran 1000 años. Señor Chen, parece que has leído muy pocos libros. Padre, finalmente has llegado. Si no venías, estas personas habrían causado un caos en Yue. Eres un inútil. Ni siquiera puedes manejar algo tan pequeño. He desperdiciado tu educación. Este es tu apoyo. Un afortunado inútil, que por casualidad heredó la fortuna del viejo Wan y ahora se hace el importante. He investigado toda tu información. Eres solo un empleado temporal. Repartidor mensajero. Un tipo de tercera categoría. ¿Qué derecho tienes para darte aires de grandeza aquí? Tú, Déjalo hablar. señor Chen. Xiasu, ¿crees que sigo siendo el mismo de antes? Si no puedo soportar un poco de presión, ¿cómo voy a heredar todo esto? No ha estudiado mucho, y aquí está dando el pego. ¿De verdad crees que un inútil como él puede manejar bien Yue? Confío en el señor Chen. Y más en el juicio del viejo rey. El señor Chen es el elegido. El destino de Yue. ¿Estás ciego? ¿Y ustedes dejarán que un inútil como él se ponga por encima de nosotros? ¿De verdad están conformes? Mi familia Zhang es la primera en no estarlo. Si la familia Zhang no está de acuerdo, me alegra que alguien piense como yo. La familia Zhang gestiona la economía de Yue con dedicación. La familia Ma protege las fronteras con gran esfuerzo. Y nuestra familia Liu también ha servido a la realeza por generaciones, manteniendo Yue en orden. Todos los presentes aquí son parte indispensable de Yue. Si nos unimos, podemos cambiar Yue por completo. ¿Por qué dejar que dos niños inexpertos se pongan por encima de nosotros? Señores, no escuchen sus provocaciones. Si no fuera por el viejo rey, Yue habría caído hace 50 años. ¿Dónde estaría Yue hoy? 50 años atrás es 50 años atrás. Ahora es ahora. Si los dejamos liderar ahora, Yue estará perdido. Tonterías. Yo creo que el primer ministro tiene algo de razón. Sí, este antiguo rey y el viejo príncipe ya están muertos. ¿Por qué nosotros no podemos tomar el control? Mi familia Zhang es la primera en no estar conforme. Apoyamos al primer ministro como nuevo rey. ¿Están todos locos? ¿Qué está diciendo? Ustedes. No pasa nada. Tranquilos, estoy aquí. Estos nobles, no dejaré ni uno. Chico insolente, no sabes lo que te espera. Al borde de la muerte y aún te atreves a hablar duro. Con tantos nobles aquí presentes, cada uno con su saliva, te podríamos ahogar. Así es. Están completamente aislados. ¿Qué más pueden hacer? Mejor que la princesa se case conmigo como novia. El banquete de hoy no habrá sido en vano. La princesa de la dinastía anterior sería digna del estatus de mi hijo. Olvídenlo. Prefiero morir que casarme con Liu Ke. Pequeña Xianyue. ¿Crees que ahora tienes opción de casarte o no? ¿Crees que depende de ti? Chen Chen entrega el poder del viejo rey y tal vez te deje vivir. Para que vivas en Dacia como una persona común. ¿Qué es una vida común? Me mato trabajando cada mes, solo por un salario de unos pocos miles, o para comprarle un bolso a mi novia, que no puedo pagar, y al final me desprecian. Estoy harto de esta vida. Obstinado o no. Señores, propongo que ejecutemos a estas personas aquí mismo. Ejecución inmediata. Xiasu, acabas de decir que los ejecutarías en el acto. Esta gente de las familias, deberías haberlos anotado todos, ¿verdad? Tranquilo. Los he anotado uno por uno. No habrá ningún olvido. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tú también deberías saberlo, ¿no? Tranquilo, señor Chen. No voy a dejar escapar a ninguna persona. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Qué pregunta? ¿Hoy estás gastando dinero por la señorita? ¿O por la señorita Su? Hoy. Estoy gastando dinero por ti, Xiasu. Ante el señor Chen todos los presentes representan al país de la luna. ¿Y qué? Confío en ti. Xiasu lo entiende.
Vamos, vamos. Que señorita Lin, que señorita Su. Estás enganchado a actuar. Señor Liu, en mi opinión, se han vuelto locos de miedo por ti. Están diciendo tonterías. Tienes razón. Si tienen miedo, ahora mismo arrodíllense y pidan perdón a mi padre. Mi padre es magnánimo. No les dará importancia a ustedes imbéciles. No se molesta con gente como ustedes. Yo creo que ustedes son los imbéciles. ¿No has pensado que el señor Chen tiene un as bajo la manga? ¿Un as bajo la manga? ¿Acaso vas a vaciar todo el país de la luna? Tampoco es imposible. Parece que de verdad no lloran hasta que ven el ataúd. Vengan, arrástrenlo fuera. Córtenle las extremidades. ¿Quién se atreve? Dije, joven Xian Yue. Mejor piensa en cómo. En un rato me vas a servir bien, amigo. Joven Liu, no te preocupes. Haré que este tipo lo pase peor que la muerte. Canciller, todo lo que ha pasado hoy es por mi culpa. Si tan solo liberas al SR Chen, te serviré como buey y caballo. Puedes hacer conmigo lo que quieras. Ay, pequeño Xian Yue. Sigues siendo demasiado inocente. Hoy ustedes dos, ninguno de los dos escapará. Chen Chen, vete rápido. ¿Princesa? ¿Confías en mí? Pero, Dame 3 minutos. Haré que esta bola de basura desaparezca por completo. ¿Todos han oído? Escuchen las palabras de este idiota. 3 minutos. Para que todos nosotros los nobles desaparezcamos. No esperaba que tú, un campesino, también supieran contar chistes fríos, jaja. Eres un payaso insignificante. 3 minutos. Si logras salir vivo de esta puerta, yo Liu que llevaré tu apellido. Joven Liu, ¿por qué molestarse con alguien que ya está muerto? Simplemente está intentando embellecer su imagen antes de morir. ¿Por qué molestarse en desenmascararlo? Tienes razón. Gente importante como nosotros. Realmente no deberíamos rebajarnos al nivel de esta basura. Padre. Yo, el canciller, también te doy 3 minutos para dejar tus últimas palabras. Una vez que pasen los 3 minutos. Si no entregas la herencia del viejo Wan, ustedes van a morir. en menos de 3 minutos, ya están acabados. Hablar mierda es fácil. ¿De verdad crees que los poderosos de nuestro país son de papel? ¿Qué dijiste? ¿Que las propiedades de la familia Zhang fueron confiscadas? Padre, algo malo. Nuestra escuela. No digas más, Chen Chen. ¿Qué diablos estás haciendo? Este país, al final, es solo un pequeño país. Yo simplemente hice que Xiaosu gastara una pequeña cantidad de dinero para monopolizar su comercio exterior. Realmente no esperaba que no pudieran aguantar. Cortar el comercio. ¿Cuánto dinero gastaste? Ah, no mucho. 1 billón. Tú tienes 1 billón. Todos mantengan la calma. Él todavía está aquí. Si lo capturamos, no solo 1 billón, 2 billones. Todos nosotros. ¿Quién se atreve a lastimar al señor Chen? Capturen a todos estos rebeldes. La familia Ma se atrevió a traicionarme. Yo, el gran general, siempre he sido leal al príncipe. ¿De qué traición hablas? Llévenselos a todos. La familia Ma no tendrá una buena muerte. No tendrán una buena muerte. Señor Chen, estas personas, incluyendo a mi inútil hijo. ¿Cómo debemos proceder? Señor Chen, tenga piedad. Todos ustedes cállense. Les dieron una oportunidad y no la aprovecharon. Así que a partir de hoy, en el reino de la luna ya no hay nobles. Gran mariscal. El resto de las cosas te las dejo a ti. Muy bien, señor Chen, este es mi hijo. Entonces, ¿qué te parece esto? Que venga conmigo de vuelta al edificio, a mi lado, por 10 años, como mi sirviente. Gracias, señor Chen. Vámonos. Señor Chen. ¿Qué pasa, princesa? Señor Chen. Después de tanto viaje, ¿qué tal si esta noche te quedas en la residencia de la princesa? Eso no puede ser. Tengo prisa por volver a casa, pero mi villa es bastante grande. ¿Qué tal si la princesa viene conmigo? Vamos a casa.